Be careful right here. There's debris all. Jerusalén se ha convertido en el escenario de una sucesión veloz de fenómenos extraños que ocurren casi al mismo tiempo, dejando por igual sin palabras a hombres de ciencia y a estudiosos de las Escrituras. Una tormenta de arena tan densa que convirtió el cielo sagrado en auténticos muros de polvo, un incendio de proporciones enormes que terminó por dejar al descubierto murallas romanas perdidas durante siglos, ráfagas repentinas que corrieron por los antiguos pasillos de piedra, y esferas de luz imposibles de explicar, suspendidas en el aire sobre la explanada del monte del templo. ¿Se trata solo de accidentes climáticos sin conexión entre sí y de hallazgos arqueológicos fruto del azar? ¿O acaso un plano oculto de la historia está siendo revelado ante nuestros propios ojos? Tal como advirtió el profeta Joel, mostraré prodigios en los cielos y en la tierra. Si quieres permanecer despierto ante estas señales, deja tu me gusta, suscríbete al canal y escribe un amén en los comentarios para ayudar a difundir este mensaje. Todo comenzó sin ningún aviso previo, sorprendiendo tanto a los habitantes de la ciudad como a los peregrinos que la visitaban. La antigua piedra caliza de Judea, de ese tono crema tan característico que durante milenios ha devuelto el cálido brillo dorado del sol mediterráneo, quedó de pronto asfixiada bajo un espeso manto de color ámbar. En cuestión de minutos, el sol del mediodía prácticamente desapareció, sustituido por una penumbra irreal, casi de fin del mundo, que tiñó todo el horizonte de naranjas profundos y amarillos apagados, como magullados. El viento no se limitó a soplar. Aulló como si fuera una criatura viva a través del laberinto de callejones estrechos y empedrados de la ciudad vieja. Los comerciantes de los concurridos bazares bajaron a toda prisa las cortinas metálicas de sus locales, y los peregrinos se cubrieron el rostro con pañuelos mientras la visibilidad se reducía a apenas unos metros, transformando el corazón espiritual más agitado del mundo en una ciudad silenciosa poblada de sombras errantes. Los meteorólogos no tardaron en ofrecer una explicación racional, clasificando lo sucedido como una tormenta de arena estacional de una intensidad fuera de lo común. Lo describieron como un episodio climático severo, pero al fin y al cabo natural, provocado por potentes sistemas de baja presión que se desplazaban con rapidez sobre las inmensas extensiones desérticas del Sahara y de la península arábiga. Aquellos vientos, dijeron, elevaron millones de toneladas de finísimo polvo del desierto hacia las capas altas de la atmósfera, dispersando las ondas de luz y dejando visible únicamente el pesado espectro de baja frecuencia, el de los rojos y los naranjas. Hablaron de gradientes de presión, de corrientes térmicas y de patrones de viento propios de la temporada. Ciencia de manual para un mundo moderno y previsible. Pero para quienes estaban allí, respirando aquella arena que se metía en la garganta, las explicaciones de los expertos resultaban dolorosamente insuficientes. No era solo el peso físico del polvo lo que dejaba a los vecinos paralizados por una especie de asombro callado y reverente. Era la coincidencia exacta del momento y aquella presión en el aire que parecía oprimir el pecho de todos. Cuando el viento alcanzó su punto más alto, haciendo vibrar las estructuras de piedra que llevan miles de años en pie, el cielo mismo pareció resquebrajarse. En ese instante de tensión suspendida y densa, muchos recordaron las palabras del profeta Nahum, en su primer capítulo. El Señor marcha en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces llegó el giro más desconcertante de todos. Casi de inmediato, apenas el polvo asfixiante tocó su punto máximo, el calor sofocante del desierto se esfumó, y la temperatura se desplomó de golpe, cayendo más de 15 grados en apenas unos minutos. El cielo, todavía cargado de aquel polvo ámbar en suspensión, se abrió de repente en un aguacero violento y por completo fuera de temporada. El choque de la masa de aire ardiente del desierto con una corriente helada de las capas superiores desató una descarga incesante y aterradora de rayos. Relámpagos de un azul y un blanco brillantes rasgaron el cielo cubierto de arena, cayendo una y otra vez cerca del Monte de los Olivos e iluminando las antiguas cúpulas y los alminares históricos en destellos eléctricos rápidos de una belleza sobrecogedora. ¿Era esto de verdad tan solo una anomalía climática de las que ocurren una vez cada década, un simple capricho de un clima global en transformación? ¿O era algo mucho más grande, una advertencia física escrita en el propio cielo sobre la antigua ciudad de David? Al viajar hacia el norte, dejando atrás las puertas de piedra caliza de la ciudad santa, el relato cambia por completo. De los vientos aulladores del sur, pasamos a una manifestación distinta y en bruto del poder de los elementos. En la histórica región de Galilea, un incendio feroz y de avance vertiginoso cobró vida de repente, arrasando los paisajes resecos con una velocidad que helaba la sangre. Alimentada por los vientos secos del verano, aquella pared agresiva de llamas barrió sin piedad las orillas del norte del mar de Galilea, precisamente la región donde se desarrolla buena parte del relato del Nuevo Testamento.
A medida que el fuego devoraba todo a su paso, tragándose hectáreas enteras de espesa maleza espinosa y de hierbajos apretados, iba dejando atrás un paisaje ennegrecido, desnudo por completo. Para quienes lo contemplaban parecía la estampa de una destrucción ecológica total, sin ningún matiz que la suavizara. Pero de las cenizas literales de aquel desastre surgió una revelación histórica asombrosa. Cuando las gruesas columnas de humo blanco por fin se disiparon y el suelo se enfrió, los investigadores locales y los arqueólogos de campo salieron corriendo a examinar el terreno calcinado. Lo que encontraron los dejó sin aliento. El fuego implacable había funcionado como una herramienta de excavación perfecta y natural, retirando de forma limpia siglos de vegetación mediterránea densa y terca, esa que durante generaciones había ocultado casi a propósito la forma del terreno. Expuestos al aire libre por primera vez en milenios, aparecieron los cimientos monumentales de piedra pesada de una enorme muralla de fortificación romana, con restos estructurales que apuntaban a un antiguo asentamiento fuertemente amurallado. Emocionados, los historiadores y los estudiosos de la Biblia comenzaron de inmediato a comparar la disposición física del yacimiento recién descubierto con manuscritos antiguos, y muy especialmente con las detalladas crónicas geográficas del célebre historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo. Las coordenadas del lugar, la cercanía a la orilla del agua y la arquitectura defensiva encajaban a la perfección con el trazado perdido durante tanto tiempo de Betsaida. Aquella era la legendaria ciudad bíblica donde Jesús de Nazaret realizó algunos de sus prodigios más fundamentales: devolver la vista a un ciego, alimentar a 5.000 personas y caminar sobre las aguas agitadas de ese mismo mar. Durante siglos, aquel pedazo monumental de historia espiritual había permanecido sepultado, oculto a los ojos humanos. Y bajo aquel antiguo suelo, un nuevo hallazgo comienza a llamar la atención. Una superficie de piedra caliza parcialmente al descubierto. Un fragmento que, a primera vista, no parece tener nada de particular, hasta que alguien nota otra cosa: una tenue mancha rojiza sobre la piedra, no brillante, no reciente, sino incrustada en lo profundo de la superficie, como si el propio tiempo no hubiera logrado borrarla. Y enseguida empiezan a surgir las preguntas. Porque este no es un lugar cualquiera. Esta es Jerusalén, la ciudad ligada a los últimos días de Jesús de Nazaret. El mismo suelo donde, según se cree, tuvo lugar el relato de la crucifixión. Y a medida que las imágenes de esta piedra empiezan a circular, la gente comienza a preguntarse qué está viendo en realidad. ¿Una huella natural dejada por el paso del tiempo, o algo que guarda una conexión más profunda con un momento escrito en las Escrituras? Durante siglos, peregrinos e investigadores han recorrido esta tierra en busca de cualquier cosa capaz de tender un puente entre lo que quedó escrito en el Evangelio y lo que permanece enterrado bajo el suelo. Y cada vez que algo aparece no trae una respuesta definitiva. Trae más preguntas, porque hasta el detalle más pequeño puede reabrir un misterio milenario. Y mientras esta piedra se convierte en el centro de todas las miradas, la duda no se detiene en qué es, sino en aquello con lo que podría estar conectada. En un lugar donde la historia, la fe y la memoria se entrelazan tan hondamente, una sola marca sobre una roca basta para que el mundo se detenga y se pregunte cuánto de lo que ocurrió en aquellos días finales sigue conservándose, en silencio, bajo la superficie de Jerusalén. Y mientras esta misteriosa piedra seguía atrayendo la atención por toda Jerusalén, y mientras las preguntas sobre aquella tenue mancha roja aún flotaban en la mente de muchos, el foco se desplazó poco a poco hacia abajo. Bajo la superficie de la ciudad, cerca de la zona que rodea el monte del templo, donde se han ido acumulando capas de tierra a lo largo de miles de años de historia, los arqueólogos que trabajaban en la región empezaron a desenterrar algo inesperado. Al principio eran solo fragmentos, trozos rotos de metal, objetos atrapados bajo estratos de piedra y tierra, pero a medida que la excavación avanzaba, esos fragmentos empezaron a formar patrones. Y lo que fue emergiendo parecía pertenecer a otra época por completo, un lugar donde la guerra, el rito y la vida antigua se cruzaron alguna vez en las mismas calles que hoy descansan bajo la Jerusalén moderna. Entre esos descubrimientos, algunos objetos comenzaron a destacar. El fragmento de una espada cubierto de óxido, cuya forma aún conserva el perfil de la artesanía de la época romana, como si en otro tiempo hubiera pertenecido a un mundo que transitaba por estas mismas calles durante los antiguos conflictos. Y mientras esa espada despierta preguntas sobre la violencia y el imperio, otro objeto aparece a su lado. Un anillo, pequeño, sencillo, pero que todavía guarda la huella de la pertenencia, como si alguien lo hubiera llevado puesto mientras vivía en una Jerusalén que ya no existe sobre el suelo. Y más abajo aún, una moneda desgastada por el tiempo, con las marcas casi borradas, pero que aún sugiere la autoridad de un reino antiguo que un día dominó estas tierras. Cada objeto parece separado al principio, pero juntos empiezan a contar otra historia. Una historia que no está escrita en los libros, sino enterrada en capas de piedra bajo la ciudad. Y a medida que estos hallazgos comienzan a circular, la conexión con la imagen anterior se vuelve inevitable.
porque mientras una piedra sobre el suelo lleva grabada una misteriosa mancha roja, bajo esa misma tierra siguen aflorando objetos de sangre, de poder y de historia, casi como si el propio suelo estuviera recordando. Y en medio de todos estos descubrimientos empieza a surgir una pregunta más profunda. Si tantas huellas del pasado siguen saliendo a la luz bajo Jerusalén, ¿qué más habrá permanecido escondido a través del tiempo? Porque cuanto más de cerca observamos esta antigua ciudad, más parece que aquí nada se perdió nunca del todo, sino que solo estaba esperando. Mientras los misterios de las profundidades aún se debatían en los pasillos académicos, la atmósfera sobre Jerusalén empezó a sufrir una transformación honda y perturbadora. Comenzó a última hora de la tarde, en un momento en que la ciudad suele prepararse para la suave luz dorada del atardecer. Pero aquel día una quietud pesada y repentina descendió sobre las antiguas murallas de piedra caliza. El viento del desierto, que normalmente barre las colinas de Judea, se apagó por completo, dejando tras de sí un silencio inquietante, casi sin aliento, que parecía resonar por los callejones abarrotados de la ciudad vieja. Y entonces la luz comenzó a quebrarse. No se apagó hacia las sombras familiares del anochecer. En su lugar, una tonalidad extraña, antinatural, empezó a extenderse por el horizonte, como si estuviera mutando el aire mismo. Al principio fue un naranja pálido y enfermizo que se derramó sobre los tejados. Después se hizo más profundo, hasta convertirse en un violeta cargado, hiriente, y por fin toda la bóveda sobre Jerusalén se tornó de un carmesí crudo, asfixiante. Rojo sangre. La transformación fue absoluta, de horizonte a horizonte. Se extendió sobre las antiguas cúpulas, los altos alminares y la vasta explanada de piedra del monte del templo. La piedra de Jerusalén, esa famosa caliza pálida que lleva miles de años en pie, atrapó aquel resplandor. Reflejó la luz carmesí con tal intensidad que los edificios parecían arder desde dentro, sangrando las memorias contenidas de un milenio de asedios, de fe y de supervivencia. En las calles de abajo el ritmo moderno de la ciudad se detuvo por completo. El tráfico se paró. Los comerciantes salieron a la intemperie. Vecinos y viajeros por igual se quedaron congelados en su sitio, mirando hacia arriba. Miles de teléfonos se alzaron hacia el cielo, capturando una imagen que parecía sacada del fin de los tiempos. Estallaron murmullos en una docena de idiomas distintos. Se susurraron oraciones en hebreo, en árabe y en latín, mientras el peso colectivo de la historia parecía descender sobre la multitud. Para los meteorólogos y los científicos que seguían los datos de los satélites, había, por supuesto, una explicación lógica. Una enorme columna de polvo desértico muy particular, levantada desde las vastas arenas del Sahara, había sido transportada hasta las capas más altas de la atmósfera. Suspendidas a kilómetros de altura, aquellas partículas microscópicas actuaron como un filtro planetario gigantesco. Dispersaron por completo la luz azul y verde, dejando pasar únicamente las largas y pesadas longitudes de ondas rojas del espectro. Un fenómeno meteorológico raro, pero documentado, una anomalía atmosférica. Pero para quienes estaban de pie, literalmente a la sombra de las ruinas antiguas, la fría lógica de la ciencia ofrecía poco consuelo, porque el momento resultaba demasiado exacto, demasiado deliberado como para despacharlo como simple clima. Piensa en la secuencia de los hechos. Primero, una misteriosa mancha roja aparece sobre una piedra sagrada, a la vista de todos, desafiando cualquier explicación sencilla. Después, justo debajo de ese mismo suelo, salen a la superficie las armas oxidadas de antiguos conflictos romanos, monedas de imperios muertos y anillos de almas olvidadas. Y ahora el cielo mismo se transforma en un mar de sangre. Era como si la frontera entre la tierra física y los cielos se hubiera disuelto de repente, como si un único hilo carmesí, sin cortes, tejiera su camino a través del tiempo, conectando la sangre derramada en las guerras antiguas bajo la tierra con la misteriosa marca en la piedra, y ésta con la bóveda ardiente en lo alto. Durante siglos, textos y profecías antiguas han advertido de días en que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre, señales destinadas a sacudir a la humanidad de su letargo. Y de pie bajo aquel resplandor rojo y sofocante, contemplando la ciudad moderna bañada en una luz antigua y estremecedora, era imposible no preguntarse: ¿es esto solo polvo cruzando un cielo moderno? ¿O es la propia tierra de Jerusalén, desde sus estratos más profundos hasta lo más alto de los cielos, clamando por fin, obligando al mundo moderno a mirar aquello que durante tanto tiempo ha intentado olvidar? La tierra había recordado, y ahora el cielo lo estaba reflejando. Pero el cielo sangrante no fue el punto culminante de aquel día. Fue apenas el preludio atmosférico de algo mucho más visceral, algo que sacudiría los cimientos literales y espirituales de la historia humana. Cuando la luz carmesí alcanzó su tono más profundo y asfixiante, una nueva sensación recorrió Jerusalén. Esta vez no era un juego de luces ni una extraña anomalía en el aire. No era algo de lo que uno pudiera simplemente apartar la mirada. Se sentía a través de las plantas de los pies. En lo hondo del lecho de roca un zumbido grave, casi subsónico,
empezó a vibrar por la piedra antigua de la ciudad. En el cercano valle de Cedrón, bandadas enteras de pájaros alzaron el vuelo de repente en nubes erráticas y presas del pánico, huyendo de los árboles que rodean las tumbas antiguas. Los animales callejeros que deambulan por la ciudad vieja se detuvieron, con las orejas hacia atrás, percibiendo un peligro mucho antes que los humanos. No era el temblor violento y caótico de un terremoto común. Era un gemido localizado, pesado, rítmico, un sonido como el de placas tectónicas antiguas despertando de un sueño de 1000 años. Y entonces ocurrió lo imposible, en el epicentro mismo de la fe mundial, el monte del templo, el monte Moria, un lugar envuelto en capas de reverencia sagrada, de conflictos sangrientos y de profecía. La enorme explanada de piedra que había sostenido el peso del templo de Salomón, de las legiones romanas, de los caballeros cruzados, de los gobernantes otomanos y de incontables miles de millones de oraciones a lo largo de la historia humana, empezó a ceder bajo una presión subterránea inconcebible. Bajo las sombras de las estructuras antiguas, la tierra gimió. Los testigos ahogaron un grito cuando una grieta fina como un cabello apareció en el pálido pavimento de piedra caliza. No se detuvo. Con un sonido semejante al del metal desgarrándose y el hielo partiéndose, la grieta empezó a abrirse con violencia a través de la explanada, ensanchándose, profundizándose. Atravesó las losas modernas y cortó hondo en el lecho de roca de abajo. La fisura partió la meseta sagrada justo por su eje histórico. Columnas de polvo blanco y de escombros antiguos, tierra que no veía la luz del día desde los tiempos de los reyes bíblicos, se elevaron desde la grieta recién formada. Era como si la propia montaña buscara aire, desgarrando su propia carne para revelar los secretos enterrados en sus profundidades. Pero mientras el pánico se extendía por el recinto sagrado y las fuerzas de seguridad corrían a evacuar la explanada, la energía de la ruptura no se disipó. Se desplazó. Serpenteó hacia el este, siguiendo una trayectoria de una precisión aterradora, directamente hacia el enorme muro exterior oriental, el que mira al Monte de los Olivos. Directamente hacia la Puerta Dorada, la Puerta Oriental, conocida en árabe como Bab al-Rahma. Durante siglos, esta puerta en particular ha sido una de las estructuras más vigiladas, más cargadas de tensión geopolítica y más envueltas en misticismo de todo el mundo. Sellada con enormes bloques de piedra por un sultán otomano hace cientos de años, con la intención deliberada de impedir el cumplimiento de una profecía mesiánica. Rodeada por un antiguo cementerio pensado para bloquear cualquier entrada santa, había permanecido por completo inmóvil, congelada en el tiempo, aguardando una hora que muchos creían perteneciente solo al reino del mito y al final literal de los días. Según tradiciones antiguas de varias religiones, esta puerta permanecería sellada hasta un momento divino y concreto de la historia, cuando los cielos y la tierra se alinearan. Pero bajo la presión inmensa e implacable de la montaña que se abría, los antiguos arcos de la puerta oriental empezaron a chillar. La argamasa dura como el hierro, cocida por siglos de sol del desierto, comenzó a convertirse en polvo. Bloques de piedra colosales, de varias toneladas cada uno, empezaron a rozarse unos contra otros. Un sonido de piedra raspando piedra resonó por todo el valle. Un estremecimiento pesado y doloroso que hizo que los presentes cayeran de rodillas. Y entonces la puerta se movió. No fue un derrumbe catastrófico. Los muros no se vinieron abajo. En cambio, fue algo mucho más inquietante. Un lento y deliberado cambio de alineación, una cuestión de centímetros, un ligero, casi imperceptible desajuste en aquella antigua e inamovible mampostería. Pero en una ciudad como Jerusalén, donde cada piedra es un monumento, un solo centímetro de movimiento en la puerta oriental es un vuelco cataclísmico en la historia profética. El sello de siglos había quedado comprometido. Un hueco oscuro y estrecho se había formado allí donde antes las piedras estaban perfectamente fundidas. Lo inamovible se había movido. Lo irrompible se había resquebrajado. Mientras el polvo se posaba lentamente bajo aquel cielo rojo sangre, un silencio profundo y aterrador cayó sobre el monte. La multitud permaneció congelada, contemplando con absoluto asombro y sin aliento la puerta deformada y ligeramente entreabierta. La secuencia que se había desplegado a lo largo de las últimas horas estaba ahora completa, formando un patrón demasiado terrible como para ignorarlo. La misteriosa mancha roja sobre la piedra, arriba. Las armas oxidadas de antiguas matanzas descubiertas abajo. Los cielos convertidos en una bóveda de sangre. Y ahora el suelo sagrado abriéndose, obligando a la puerta sellada de la profecía última a agitarse en su sueño. Aquello ya no era un simple fenómeno meteorológico anómalo ni un descubrimiento arqueológico accidental. Era el desenredarse físico y violento del mundo antiguo. Y mientras el mundo moderno observaba la explanada agrietada y las piedras desplazadas de la puerta oriental a través del lente de 1000 cámaras, una comprensión escalofriante empezó a apoderarse de todos los presentes. Los sellos se estaban rompiendo. Las antiguas barreras estaban cediendo.
y aquello que había permanecido encerrado, atado bajo la tierra y detrás de esas piedras sagradas durante milenios, por fin encontraba su camino de salida. Para comprender de verdad la ruptura de estas piedras antiguas, hay que mirar hacia atrás, hacia la gran arquitectura del tiempo mismo. Porque el desplazamiento de una puerta, el sangrar de un cielo o el descubrimiento de armas oxidadas no ocurren en el vacío. Son la aceleración repentina y violenta de un reloj profético que lleva casi un siglo avanzando a la vista de todos. Durante 2000 años, la tierra de Israel fue un fantasma, una extensión desolada de polvo y ruinas, conquistada y reconquistada por imperios que se alzaban y caían como las olas en la orilla. Su pueblo original fue esparcido a los 4 rincones de la tierra, vagando a través de siglos de exilio, persecución y oscuridad. Por todas las leyes de la historia, debería haber desaparecido, asimilado, olvidado. Pero la historia no es la única fuerza que actúa bajo estas colinas. A mediados del siglo XX, lo imposible empezó a tomar forma. En 1948, de las cenizas literales de la tragedia más oscura del mundo moderno, una nación renació en un solo día. Contra todo pronóstico se estableció el moderno Estado de Israel. Después, en 1967, durante 6 días de conflicto cegador, el antiguo corazón de la nación fue recuperado. Por primera vez en milenios, soldados judíos se pararon al pie del muro occidental, llorando, orando y declarando que Jerusalén volvía a ser su hogar. Desde las heladas llanuras de Siberia, desde las calles abarrotadas de Nueva York, desde las antiguas comunidades de Yemen y de Europa, millones comenzaron a regresar. Una migración imparable de vuelta al suelo de sus antepasados. Para los estudiosos de la profecía antigua, esta anomalía histórica no era mera geopolítica. Era el cumplimiento literal de una visión antigua y estremecedora. Hace miles de años el profeta Ezequiel fue llevado por el Espíritu a un valle lleno por completo de huesos secos, quebrados, sin vida. Y una voz le preguntó: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Mientras el profeta miraba, un sonido resonó por el valle, un traqueteo de hueso encajándose con hueso. La carne creció sobre ellos, la piel los cubrió, el aliento entró en ellos, y un ejército de muertos se puso en pie, vivo de nuevo. El texto antiguo explica el enigma. Estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de ellos, y os traeré a la tierra de Israel. Para millones de personas en todo el mundo, el renacimiento de Israel y la reunificación de Jerusalén son las señales definitivas de la línea de tiempo del fin. El Valle de los Huesos Secos ha cobrado vida. El escenario está montado, los actores han regresado al centro del mundo, y con Jerusalén firmemente establecida como el foco de la tensión global, los engranajes cósmicos han pasado a la fase final y más controvertida del antiguo diseño. Pero incluso con la tierra recuperada y el pueblo de regreso, quedaba un último obstáculo insalvable. Una llave que faltaba, sin la cual la profecía última jamás podría realizarse. Para que el antiguo sistema fuera restaurado, para que el tercer templo se alzara desde el lecho de roca agrietado del monte, el suelo sagrado debía ser purificado primero. Según las antiguas leyes recogidas en el libro de Números, en su capítulo 19, el monte se considera ritualmente impuro por siglos de sangre, guerra y muerte. Para purificarlo, el sacerdocio necesita un elemento tan raro, tan específico, que roza lo milagroso. Las cenizas de una novilla roja perfecta, una res ritual completamente bermeja desde su nacimiento, sin una sola mancha, sin un solo defecto, sin siquiera 2 pelos de otro color. Una criatura que nunca haya llevado yugo, que nunca haya realizado un día de trabajo. Durante siglos esto se consideró imposible. Se pensaba que la pureza genética requerida se había perdido en la historia, un mito inalcanzable del mundo antiguo. Pero ahora algo ha cambiado. En instalaciones secretas fuertemente custodiadas y a través del esfuerzo dedicado de quienes están decididos a ver cumplidas las antiguas profecías, la búsqueda dio frutos. 5 novillas rojas impecables, transportadas por avión a través de los océanos, llegaron al suelo sagrado de Israel. Fueron inspeccionadas por rabinos especializados con lupas, pelo a pelo, asegurándose de una perfección absoluta. Han sido criadas, cuidadas y protegidas para esta hora exacta. Las implicaciones de este rito son asombrosas. Las cenizas de estas criaturas, mezcladas con las aguas puras del manantial de Gijón, son lo único que se interpone entre el mundo moderno y la construcción del tercer templo. Para algunos es una escalada peligrosa, una chispa que podría encender un conflicto global sobre el pedazo de tierra más disputado del planeta. Para otros es la pieza final de un rompecabezas divino encajando a la perfección en su lugar. Piensa en el cuadro que ahora se forma ante nosotros. El pueblo se ha reunido desde los valles muertos del mundo. El catalizador escarlata perfecto ha llegado, esperando el fuego. El cielo mismo sobre la ciudad santa ha sangrado en carmesí, y bajo el monte del templo el suelo se ha abierto, mientras la puerta oriental sellada tiembla y se desplaza en su marco. Cada acontecimiento es un hilo,
y a medida que se entretejen más y más apretados, apuntan a una única verdad ineludible. El mundo que creemos conocer se está fracturando. Los planos antiguos están reescribiendo la realidad moderna, y la hora por fin ha llegado. Así que mientras el cielo sobre Jerusalén empieza a asentarse en un resplandor profundo y desconocido, y mientras la luz roja se desvanece despacio por el horizonte como el último eco de algo invisible, la ciudad permanece de pie bajo todo ello, antigua, silenciosa, perdurable. Desde el monte del templo, donde generaciones se han reunido a orar, donde las fracturas recién formadas descansan ahora como cicatrices en carne viva sobre el pavimento sagrado de piedra caliza, hasta el monte de los olivos que contempla toda la vasta historia de esta tierra santa, con sus árboles antiguos susurrando en la oscuridad como lo han hecho durante miles de años. Todo parece conectado por algo más profundo que el tiempo mismo. La historia descansa pesada en sus piedras. La memoria persiste en sus valles más hondos. Cada bloque de mampostería cincelada, cada puñado de polvo seco, ha sido testigo del ascenso y la caída de imperios, del choque de ejércitos, del fuego de los altares y de las lágrimas calladas y escondidas de los fieles a lo largo de los milenios. Nada aquí se olvida de verdad. La tierra guarda los planos de todo lo que alguna vez fue. Una expectativa parece flotar en el aire como algo inconcluso, como un aliento sagrado contenido durante siglos, aguardando la palabra final y definitiva. Y sin embargo, mientras el cielo ha cambiado, mientras el suelo ha revelado fragmentos del pasado, mientras una piedra misteriosa y unos objetos enterrados siguen circulando entre quienes buscan un sentido, desatando debates interminables en pantallas y pasillos de todo el planeta, empieza a surgir un movimiento de otra clase. No en el temblor violento de la tierra, no en las anomalías ardientes del cielo, sino en los espacios callados y escondidos del corazón de las personas que contemplan todo esto desplegarse. Más allá de los turistas paralizados en los callejones, más allá de las fuerzas de seguridad que custodian las puertas desplazadas, las imágenes de este día reverberan hacia afuera a través de los lentes de los satélites y entran en las pantallas iluminadas de millones de hogares en todos los continentes. El mundo se ve obligado a mirar. Los titulares sensacionalistas empiezan a perder su filo, los argumentos políticos se apagan. Porque para millones de personas en todo el mundo, Jerusalén no es solo un punto en un mapa. Es un espejo alzado ante el alma humana. Es un lugar donde las preguntas más profundas de la existencia se niegan a desvanecerse. Donde el pasado nunca se marcha del todo, caminando junto a los vivos como una verdad innegable, y donde el futuro siempre ha parecido estar justo, fuera de nuestro alcance, tirando de la humanidad hacia adelante con una fuerza gravitacional invisible. Y a medida que estas imágenes siguen resonando en la mente, tanto del escéptico como del creyente, todo el relato parece estrecharse en un único pensamiento penetrante. Todo lo visto, todo lo descubierto, todo lo cuestionado. La espada romana oxidada arrancada de la tierra. La moneda antigua con la imagen de un reino muerto. El horizonte sangrante y las piedras que se desellan de la puerta oriental. Todo apunta de regreso hacia algo más profundo que un simple hallazgo. No se trata de cálculos, de números, ni de pánico geopolítico. Es un recordatorio, un llamado, un momento de reflexión honda. Porque en medio de todas las señales ruidosas y aterradoras que la gente cree ver, en la carrera frenética por descifrar profecías y analizar anomalías atmosféricas, sigue habiendo algo más callado hablando por debajo de todo. Un susurro suave y persistente que atraviesa los arcos de piedra, que se desliza sobre las tumbas antiguas y que se posa sobre la ciudad silenciosa allá abajo. Un llamado no al miedo, sino al regreso. Una invitación a apartarse del ruido incesante del mundo moderno, del pánico de las multitudes y del caos de nuestra vida cotidiana. A hacer una pausa, a escuchar y a reconocer lo que ha estado presente todo el tiempo, una presencia eterna e inquebrantable que no necesita del quiebre de las montañas ni del incendio de los cielos para ser real. Y así, mientras este recorrido se acerca a su final, mientras la oscuridad reclama por completo las colinas de Judea y las estrellas comienzan a perforar la neblina atmosférica que se disipa, el ruido del mundo empieza a sentirse increíblemente lejano por un instante. Los ciclos de noticias seguirán su curso. Los debates seguirán ardiendo. Las preguntas permanecen, el misterio permanece, pero también permanece algo mucho más grande, algo que ningún terremoto ni ningún cielo cambiante podrá jamás arrancar. La fe, la esperanza y la antigua y perdurable invitación a mirar de nuevo, a mirar más allá de las señales físicas, más allá del polvo de la tierra y hacia lo profundo de nuestro propio corazón, y quizá, solo quizá, a orar. Pero el mundo no logró quedarse en oración por mucho tiempo, porque aquella misma noche, cuando la neblina roja apenas había terminado de disolverse y las primeras estrellas comenzaban a asomar entre los jirones de polvo, algo nuevo se encendió sobre la explanada del monte del templo. Al principio nadie estaba seguro de lo que veía.
Un guardia nocturno, uno de los pocos que aún permanecían en su puesto tras las horas de caos, describió después que todo empezó como una tenue palidez suspendida en el aire, como si un puñado de luz se hubiera quedado atrapado sin caer al suelo. No era el reflejo de una farola. No era el destello de un teléfono ni el resplandor de un incendio lejano. Era una esfera. Una sola esfera de luz suave, dorada por dentro y blanca por fuera, flotando a la altura de un hombre sobre las losas agrietadas, completamente quieta, como si esperara algo. Y mientras aquel guardia intentaba comprender lo que sus ojos le mostraban, otra esfera apareció a su lado, y luego otra más, hasta que en cuestión de minutos una hilera de aquellas luces se extendió sobre el lugar más sagrado y más disputado del planeta, meciéndose apenas como si respiraran. Las cámaras de seguridad las captaron, los teléfonos que aún no se habían quedado sin batería las grabaron. Y para el amanecer, aquellas imágenes ya recorrían el mundo entero, saltando de pantalla en pantalla, de idioma en idioma, de continente en continente. Los expertos, como siempre, buscaron una explicación que devolviera el orden al caos. Hablaron de descargas eléctricas atrapadas en el aire cargado de polvo tras la tormenta. Hablaron de un fenómeno raro conocido como rayo globular, esas esferas luminosas que a veces aparecen durante las tempestades intensas y que la ciencia todavía no comprende del todo. Hablaron de reflejos, de ilusiones ópticas, de gases liberados por la Tierra recién abierta. Cada explicación sonaba razonable por separado, pero ninguna lograba responder la pregunta que de verdad pesaba en el aire. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo sobre el suelo donde, según las Escrituras, se levantará un día el templo final? Porque el rayo globular no forma filas ordenadas. Porque el gas de la Tierra no se queda flotando durante horas. Porque las ilusiones ópticas no aparecen al mismo tiempo en decenas de dispositivos distintos, grabadas desde ángulos diferentes por personas que ni siquiera se conocían. Y así, mientras los científicos discutían sobre longitudes de onda y sobre la física de la atmósfera, en los templos, en las sinagogas y en las iglesias de todo el mundo, la gente empezaba a hacerse una pregunta muy distinta. No preguntaban qué eran aquellas luces, preguntaban qué anunciaban, porque en las páginas de los libros antiguos la luz nunca es solo luz. La luz es presencia. La luz es guía. Recuerda cómo, en el relato del Éxodo, una columna de fuego iba delante del pueblo por la noche, iluminándole el camino a través del desierto. Recuerda cómo, sobre el tabernáculo, una nube de gloria descendía y se detenía, señal de que algo santo habitaba en medio de ellos. Recuerda cómo, en la noche del nacimiento en Belén, una estrella se detuvo sobre un lugar humilde, y hombres sabios recorrieron desiertos enteros siguiéndola. La luz que se detiene, la luz que espera, la luz que señala un lugar, siempre ha sido, en la memoria de la fe, la firma de lo divino escribiéndose sobre el mundo. Y por eso, para millones de personas, aquellas esferas suspendidas sobre el monte del templo no eran una curiosidad meteorológica. Eran una vela encendida sobre un altar. Eran una señal de que el cielo estaba prestando atención a un lugar muy concreto de la tierra, precisamente cuando ese lugar acababa de abrirse y de temblar. Si sientes que se te eriza la piel al escuchar esto, no lo dejes pasar. Deja tu me gusta ahora mismo. Escribe amén en los comentarios y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que no está solo en medio de todo lo que ocurre. Porque lo que viene a continuación conecta cada una de estas señales de una manera que muy pocos han logrado ver. Cuando el sol volvió a salir sobre Jerusalén al día siguiente, la ciudad amaneció distinta. No solo por las cicatrices en la piedra, ni por la puerta oriental ligeramente entreabierta, sino por algo más difícil de nombrar. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Los vendedores que abrieron sus locales lo hicieron en silencio. Los peregrinos que llegaron esa mañana caminaban más despacio, hablaban más bajo, miraban más arriba. Y en cada rincón de la ciudad vieja, la conversación giraba en torno a una sola idea que nadie se atrevía a decir en voz demasiado alta. La idea de que quizá, después de tanto tiempo, la historia estaba entrando en un capítulo que las generaciones anteriores solo se habían atrevido a imaginar. Los ancianos, los que habían vivido guerras y treguas, ascensos y caídas, decían que nunca habían sentido nada semejante. Que las tormentas van y vienen, que los temblores sacuden y se calman, que las luces del cielo aparecen y se apagan, pero que jamás habían visto tantas cosas ocurrir tan cerca unas de otras en tan pocos días, y todas concentradas sobre el mismo suelo antiguo. Y es que ahí estaba, precisamente, el detalle que nadie lograba explicar del todo. La coincidencia. No un signo aislado, sino una cadena. No un accidente, sino una secuencia. Un investigador que llevaba 30 años estudiando la historia de la región lo expresó de una forma que se quedó grabada en muchos. Dijo que un solo acontecimiento extraño es una casualidad, que dos son una coincidencia, pero que cuando 5, 6, 7 señales se alinean sobre el mismo lugar, en el mismo momento,
uno ya no está mirando el azar, uno está mirando un patrón. Y los patrones, dijo, no se escriben solos. Alguien o algo los traza. La pregunta que dejó flotando en el aire fue tan simple como perturbadora. Si esto es un patrón, ¿quién sostiene la pluma? Para intentar responder a esa pregunta, muchos empezaron a volver sus ojos hacia atrás, hacia los textos que durante siglos habían hablado precisamente de días como estos. Y aquí conviene detenerse, porque es fácil dejarse arrastrar por el espectáculo de las luces y los temblores y olvidar que casi nada de lo que estaba ocurriendo era nuevo en las palabras de los profetas. Al contrario, cada señal parecía tener su eco escrito mucho antes de que nadie la viera con sus propios ojos. El cielo teñido de rojo no fue una imagen inventada por la ansiedad moderna. Ya el profeta Joel había hablado de un día en que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes de la llegada del día grande y temible. Los temblores de la tierra no eran una novedad. El salmista ya había cantado que los montes se derriten como cera ante la presencia del Señor, y que la tierra tiembla cuando Él la mira. Y la puerta que se sella y que un día habrá de abrirse tampoco era una ocurrencia reciente. El mismo profeta Ezequiel, en una visión estremecedora, describió una puerta oriental del santuario que permanecería cerrada, por la cual nadie pasaría, porque por ella había entrado la gloria del Dios de Israel. Piensa por un momento en el peso de esa última imagen. Durante generaciones, aquellos que gobernaron Jerusalén conocían esa profecía. Sabían que la tradición hablaba de una puerta oriental ligada a la entrada de una figura santa, de un momento decisivo en la historia del mundo. Y precisamente por eso, según se cuenta, un gobernante otomano mandó sellar esa puerta con enormes bloques de piedra hace cientos de años. La lógica de aquel gesto es tan humana que resulta casi conmovedora. Si una profecía dice que alguien entrará por esa puerta, entonces cierro la puerta. Si el texto anuncia un paso, yo levanto un muro, como si un muro de piedra pudiera detener aquello que fue escrito en los cielos. Y sin embargo allí quedó la puerta, sellada, silenciosa, durante siglos, atravesando imperios y guerras, terremotos y reformas, sin moverse ni un solo centímetro. Hasta ahora. Hasta que la tierra misma, desde sus entrañas, empujó las piedras y abrió una grieta oscura donde antes todo estaba perfectamente fundido. Y muchos no pudieron evitar preguntarse si acaso hay barreras que ninguna mano humana puede mantener cerradas para siempre, cuando llega la hora que fue marcada desde el principio. Pero para comprender por qué la puerta importa tanto, hay que entender lo que representa, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente asombrosa. En la tradición, esa puerta oriental no es una entrada cualquiera. Es la puerta de la misericordia, la puerta por la que, según la creencia, habrá de entrar el Mesías cuando regrese para reinar. Es la costura exacta entre lo humano y lo divino, el punto donde el cielo toca la tierra. Por eso su ubicación no es un detalle menor. Mira hacia el este, directamente hacia el Monte de los Olivos, ese mismo monte desde el cual, según los evangelios, Jesús ascendió y sobre el cual, según la promesa de los ángeles, habrá de volver de la misma manera en que se fue. Traza una línea recta desde la cima del Monte de los Olivos, cruza el valle de Cedrón y llegas exactamente a la puerta oriental. No es casualidad que quienes sellaron esa puerta también colocaran un cementerio a sus pies, con la esperanza de que un lugar de muerte impidiera el paso de una figura santa. Cada capa de esta historia está cargada de intención, de miedo, de esperanza y de una convicción antiquísima de que ese punto exacto de la Tierra sería el escenario de algo definitivo. Y ahora, después de tantos siglos, ese punto exacto se había movido. Detente un momento y considera lo que eso significa para quienes conocen la profecía. Durante toda su vida, generación tras generación, la gente contempló esa puerta como un símbolo de espera, un recordatorio silencioso de que algo estaba pendiente, de que una promesa aún no se había cumplido. Los padres se lo enseñaban a los hijos, los guías se lo mostraban a los peregrinos. «Mira esa puerta», decían. «Está sellada, y permanecerá sellada hasta que llegue el momento». Y durante siglos, ese momento parecía tan lejano como el horizonte, siempre más allá, siempre mañana. Pero de pronto, en cuestión de horas, la puerta que nunca se movía, se movió. Y para quienes habían crecido oyendo esa profecía, no fue una noticia más. Fue como ver despertar algo que llevaba dormido toda su vida. Fue como si el reloj, que siempre habían sabido que existía, pero que nunca habían oído sonar, hubiera dado por fin su primera campanada. Ahora bien, si la puerta era el reloj, había otra pieza que muchos consideraban la llave misma del mecanismo, y es aquí donde vale la pena regresar a esas 5 novillas rojas de las que hablábamos antes, porque su historia es mucho más extraordinaria de lo que parece a primera vista. Para comprenderla, imagina lo casi imposible que resulta encontrar una sola de estas criaturas. La ley antigua es exigente hasta un extremo que roza lo sobrehumano. La res debe ser completamente roja, de un rojo uniforme, desde el hocico hasta la cola. Ni una sola mancha de otro color.
Ni siquiera dos pelos blancos o negros juntos en cualquier parte de su cuerpo bastan para descalificarla. No debe haber llevado nunca un yugo sobre el lomo. No debe haber sido puesta a trabajar jamás. Y debe alcanzar cierta edad manteniendo esa perfección intacta, algo particularmente difícil, porque a menudo estas reses cambian de color a medida que crecen, y unos pocos pelos blancos que aparecen con el tiempo pueden arruinar años de espera. Durante casi 2000 años, la tradición registra apenas un puñado de novillas rojas verdaderamente aptas en toda la historia. Se las consideraba tan raras que su sola existencia se tenía por una señal de que un tiempo especial se acercaba. Y sin embargo, contra toda probabilidad, en nuestros días, 5 de ellas fueron localizadas, criadas con un cuidado extremo, transportadas a través del océano y llevadas a la tierra de Israel, donde rabinos especializados las examinaron pelo por pelo, con lupas, con una meticulosidad que rozaba la devoción. La sola imagen resulta desconcertante. En un mundo obsesionado con la velocidad, con la tecnología, con lo inmediato, hay hombres que dedican meses enteros a inspeccionar el pelaje de unos animales, buscando una perfección que la mayoría de la gente ni siquiera comprendería. ¿Por qué tanto esmero? Porque según la ley antigua, las cenizas de una de estas novillas, quemadas según un rito preciso y mezclada con agua pura de manantial, son el único medio para purificar aquello que ha sido tocado por la muerte. Y sin esa purificación, según esa misma tradición, el suelo del monte no puede ser consagrado, y sin un suelo consagrado, el templo final no puede levantarse. De modo que estas 5 criaturas silenciosas, que pastan tranquilas sin la menor idea de lo que representan, se han convertido para muchos en el eslabón que faltaba en una cadena de acontecimientos que se remonta a miles de años. Junta ahora las piezas y observa el cuadro que empieza a dibujarse. El pueblo, disperso durante 2 milenios, ha regresado a su tierra. La ciudad, dividida y perdida durante siglos, ha sido reunificada. La puerta sellada que debía permanecer cerrada hasta un momento decisivo se ha movido, y las novillas rojas, tenidas por imposibles durante generaciones, han aparecido justo en esta época. Cada una de estas realidades, por separado, podría explicarse como un giro de la historia, un accidente del tiempo, una coincidencia curiosa. Pero cuando se colocan todas juntas, en la misma generación, sobre el mismo suelo, resulta cada vez más difícil sostener que no hay nada detrás. Y esa es precisamente la sensación que se apoderó de Jerusalén en aquellos días. La sensación de que no estábamos siendo testigos de sucesos sueltos, sino de las piezas de un mismo rompecabezas encajando una tras otra, con una precisión que hacía temblar tanto a los escépticos como a los creyentes. Y hablando de escépticos, conviene detenerse en ellos, porque su reacción fue quizá una de las cosas más reveladoras de todo lo que ocurrió. Es fácil imaginar que los hombres de ciencia se mantuvieron impasibles, firmes en sus explicaciones, ajenos a la emoción que sacudía a la multitud. Pero la realidad fue más matizada, más humana y, en cierto sentido, más conmovedora. Muchos de ellos, en la intimidad de sus laboratorios y de sus despachos, confesaron después que algo en aquellos días los había perturbado profundamente. No porque hubieran perdido la fe en la ciencia, sino porque la ciencia, por primera vez en mucho tiempo, parecía insuficiente para capturar el peso de lo que estaba pasando. Un meteorólogo que había pasado su carrera entera estudiando tormentas de arena reconoció que jamás había visto una que descendiera la temperatura tan rápido, que trajera lluvia tan violenta e inmediatamente después, y que coincidiera con una actividad eléctrica tan concentrada sobre un punto tan específico. Podía explicar cada fenómeno por separado, dijo. Lo que no podía explicar era por qué todos habían decidido ocurrir al mismo tiempo, en el mismo lugar, con esa puntería. Y ahí está, quizá, la frontera más honesta entre la ciencia y la fe. La ciencia describe el cómo. La fe se atreve a preguntar el por qué. La ciencia puede decirte que el cielo se puso rojo porque el polvo del desierto filtró la luz azul y dejó pasar la roja. Es verdad. Y es una verdad hermosa, porque revela el orden asombroso del universo. Pero la ciencia no puede decirte por qué ese polvo eligió elevarse en ese momento exacto, ni por qué el cielo decidió sangrar precisamente sobre la ciudad donde, según las escrituras, se cumplirían las señales del fin, ni por qué todo ello se encadenó con una piedra manchada, con armas antiguas, con una puerta que se mueve y con luces que flotan. El cómo y el por qué no compiten, se complementan. Y quienes lo entendieron en aquellos días descubrieron algo liberador, que no había que elegir entre creer y pensar, que se podía mirar el mundo con los ojos abiertos y el corazón despierto a la vez, que aceptar la explicación física de un fenómeno no anulaba la posibilidad de que ese fenómeno estuviera diciendo algo. Al fin y al cabo, incluso una carta escrita con tinta y papel corrientes puede contener un mensaje que cambie una vida entera. El material no borra el significado. Regresemos ahora a aquella piedra, la del tenue tono rojizo incrustado en la superficie, porque su historia siguió creciendo mientras todo lo demás sucedía. A medida que más ojos se posaban sobre ella, comenzaron a circular todo tipo de interpretaciones.
Algunos investigadores, prudentes, señalaron que el color podía deberse a la presencia natural de óxido de hierro en la roca, un fenómeno común en muchas piedras antiguas de la región. Otros recordaron que ciertos líquenes y minerales dejan huellas rojizas con el paso de los siglos, explicaciones sensatas, razonables, tranquilizadoras, y sin embargo ninguna de ellas logró apagar la fascinación de quienes miraban aquella marca y sentían que estaban ante algo más. Porque no era solo el color, era el lugar, era esta ciudad, este suelo, esta historia. En cualquier otro rincón del mundo, una mancha roja sobre una piedra habría pasado inadvertida, un simple detalle geológico sin importancia. Pero en Jerusalén, sobre el mismo terreno donde la tradición sitúa los últimos pasos de Jesús, donde se cruzan las memorias de tres grandes religiones, hasta el detalle más pequeño se convierte en una ventana hacia lo eterno. Y esa es tal vez una de las lecciones más profundas de todo este relato. Que el lugar transforma el significado de las cosas. Que un mismo objeto puede ser trivial en un sitio y sagrado en otro. Y que Jerusalén, por su historia y por su fe, tiene el poder de cargar de sentido incluso a una simple roca. Los testigos de aquellos días guardan recuerdos que difícilmente olvidarán. Una mujer que había viajado desde muy lejos para visitar la ciudad santa contó que se encontraba orando cerca del muro cuando comenzó el temblor. Dijo que no sintió miedo, aunque no supo explicar por qué. Dijo que en medio del estruendo la invadió una calma extraña, como si una mano invisible la sostuviera. Un hombre mayor, nacido y criado en los callejones de la ciudad vieja, aseguró que aquella noche soñó con su madre, fallecida hacía décadas, y que ella le susurraba que no temiera, que todo lo que estaba escrito debía cumplirse. Un joven que había llegado como turista, sin ninguna fe particular, confesó que después de ver las luces sobre el monte, no pudo volver a mirar el mundo de la misma manera. Dijo que algo en él se había abierto, como una puerta interior que nunca había sabido que existía. Estas historias, contadas en susurros, repetidas de boca en boca, empezaron a tejer una segunda narrativa junto a la de los científicos. No la de los datos y las mediciones, sino la de los corazones tocados. Y esa narrativa, silenciosa y personal, resultó ser tan poderosa como cualquier titular. Si tú también sientes que algo se remueve dentro de ti mientras escuchas estas palabras, quiero que sepas que no estás solo. Miles de personas que ven este canal han escrito para contar que, en medio de sus propias tormentas, en medio de sus noches más oscuras, sintieron ese mismo susurro que no llama al miedo, sino al regreso. Si eres una de ellas, deja tu amén en los comentarios, suscríbete al canal Gracia de Jesús y comparte este mensaje. Porque quizá alguien, en este preciso instante, necesita escuchar que no todo lo que ocurre es azar, y que hay una presencia que no se ha olvidado de él. Ahora bien, para entender por qué tantas personas alrededor del mundo reaccionaron con semejante intensidad, hay que comprender algo sobre el momento en que todo esto sucedió. Porque estas señales sobre Jerusalén no llegaron a un mundo tranquilo y seguro de sí mismo. Llegaron a un mundo cansado, ansioso, lleno de incertidumbre. Un mundo que había atravesado años de tensiones, de conflictos que se encendían y se apagaban, de crisis que parecían encadenarse unas con otras sin descanso. Un mundo donde muchos habían perdido la confianza en las instituciones, en los líderes, incluso en el futuro. Y a un mundo así, agotado y a la deriva, de pronto le llegan imágenes de un cielo que sangra, de una tierra que se abre y de una puerta antigua que se mueve sobre el suelo más cargado de significado espiritual del planeta. No es de extrañar que tantos sintieran un escalofrío. No es de extrañar que tantos empezaran a preguntarse si acaso todo ese cansancio, toda esa incertidumbre, no eran también parte de un cuadro más grande. Porque los profetas no solo hablaron de señales en el cielo y en la tierra, también hablaron de un tiempo de angustia entre las naciones, de corazones desfallecidos por el temor, de una sensación generalizada de que algo grande se acercaba. Y muchos, al mirar a su alrededor, reconocieron ese tiempo en el suyo propio. Y no solo en Jerusalén ocurrían cosas extrañas. A medida que las imágenes de la ciudad santa recorrían el planeta, empezaron a llegar noticias de otros lugares que parecían responder, como si el mundo entero estuviera sincronizándose con un mismo pulso. En regiones lejanas, la tierra tembló con una frecuencia que llamó la atención de los especialistas. En zonas donde rara vez llovía, cayeron aguaceros repentinos, y en zonas acostumbradas a la lluvia, la sequía se prolongó hasta agrietar los campos. Aparecieron reportes de mares que retrocedían y de ríos que cambiaban de color. Bandadas de aves aparecieron muertas sin causa aparente, y bancos enteros de peces llegaron a las orillas sin que nadie supiera explicar por qué. Cada uno de estos hechos, tomado por separado, podía atribuirse a causas naturales conocidas. La contaminación, los cambios de temperatura del agua, las corrientes, las enfermedades. Y sin embargo, la acumulación de todos ellos, en un lapso tan breve, encendió en muchos corazones la misma pregunta que ardía en Jerusalén. ¿Es esto normal? ¿Siempre fue así y simplemente no lo notábamos?
O estamos viviendo un tiempo distinto, un tiempo en que el velo entre lo ordinario y lo extraordinario se ha vuelto más delgado? Los antiguos profetas hablaron precisamente de esto. Hablaron de un tiempo en que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, confundidas por el bramido del mar y de las olas. Fíjate en la precisión de esa imagen antigua. No habla solo del cielo, habla también del mar, de las olas, del rugido de las aguas. Habla de una perturbación que abarca todos los reinos de la naturaleza a la vez. Y quienes leían esas palabras a la luz de los acontecimientos recientes no podían evitar sentir un estremecimiento, porque parecía que la descripción, escrita hace 2000 años, encajaba con una exactitud incómoda en las noticias del presente. No se trataba de forzar las cosas. No se trataba de ver profecías en cada nube. Se trataba de reconocer que ciertos patrones, descritos hace milenios, parecían cobrar forma ante los ojos de una generación que jamás había esperado presenciarlos. Y esa sensación, la de estar viviendo dentro de una página que alguien escribió mucho antes de que naciéramos, es una de las experiencias más sobrecogedoras que un ser humano puede tener. Pero aquí es donde conviene hacer una pausa importante, porque hay una tentación en la que muchos caen cuando se enfrentan a señales como estas, y es la tentación del miedo puro. Es fácil, ante un cielo rojo y una tierra que tiembla, dejarse arrastrar por el terror, por la ansiedad, por la sensación de que todo se derrumba y de que no hay nada que hacer. Y sin embargo, si algo enseñan los textos antiguos, es precisamente lo contrario. Una y otra vez, cuando aparece una señal del cielo, cuando un ángel se presenta, cuando algo sobrecogedor irrumpe en la vida de las personas, las primeras palabras que se pronuncian, casi siempre, son las mismas. No temas. No tengas miedo. Escúchalo bien porque es una de las frases más repetidas en toda la tradición. A los pastores en el campo, la noche del nacimiento, no temáis. A las mujeres ante la tumba vacía, no tengáis miedo. Al profeta abrumado por la visión, no temas. Como si el propósito de las señales no fuera aterrorizar, sino despertar. Como si el cielo no buscara paralizarnos de espanto, sino sacudirnos del sueño para que volvamos a mirar lo que realmente importa. Y esa distinción lo cambia todo. Porque una persona movida por el miedo se encierra, se paraliza, se hunde. Pero una persona despertada por una señal se levanta, se examina, se transforma. El miedo mira hacia abajo. La reverencia mira hacia arriba. Y eso nos lleva al corazón mismo de todo este relato, a la razón por la cual estas señales, si de verdad lo son, importan tanto. No importan porque nos permitan calcular fechas. No importan porque nos den material para debates interminables. No importan porque nos conviertan en expertos en profecías. Importan porque nos hacen una pregunta que la mayoría de nosotros pasamos la vida entera evitando. La pregunta de si estamos preparados. La pregunta de qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado. La pregunta de si en medio del ruido, de las prisas, de las preocupaciones diarias, hemos perdido de vista aquello que de verdad permanece. Porque el mensaje constante de los profetas nunca fue simplemente predecir el futuro. Fue llamar al presente. Fue decir, mira, el tiempo es más corto de lo que crees, tu vida es más frágil de lo que imaginas, y hay una reconciliación pendiente que no deberías seguir posponiendo. Las señales en el cielo son, en el fondo, un despertador. Y un despertador no suena para asustarte. Suena para que no te quedes dormido mientras amanece. Piensa en tu propia vida por un momento. Piensa en todo lo que has aplazado, en todas las conversaciones que has evitado, en todos los perdones que no has pedido ni concedido, en toda la gratitud que no has expresado. Piensa en cuántas veces te has dicho a ti mismo que ya habrá tiempo para eso, más adelante, mañana, la semana que viene, cuando las cosas se calmen. Y ahora imagina que las cosas nunca se calman, que la vida no espera, que el mañana no está garantizado para nadie. Esa es la sacudida que las verdaderas señales producen. No te hunden en la desesperación. Te devuelven a lo esencial. Te recuerdan que amar es urgente, que reconciliarse es urgente, que agradecer es urgente, que volver el corazón hacia lo alto es lo más urgente de todo. Y por eso quienes contemplaron los cielos sangrantes de Jerusalén y salieron de allí, no con más miedo, sino con más ternura hacia sus seres queridos, con más ganas de reparar lo roto, con más hambre de lo eterno, fueron los que de verdad entendieron el mensaje. Los demás solo vieron un espectáculo. Ellos escucharon un llamado. Detente aquí conmigo por un instante. Si en este momento hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte, no esperes a que un cielo se ponga rojo para hacerlo. Si hay una gratitud que no has expresado, exprésala hoy. Si hay una oración que llevas años posponiendo, quizá este sea el momento de pronunciarla. No hace falta que la tierra tiemble para que tú despiertes. A veces basta con un vídeo, con una palabra, con un susurro en medio de la noche. Y si sientes que este mensaje te está hablando directamente, escribe, estoy despierto en los comentarios, para que otros sepan que no están solos en este camino.
Volvamos ahora a esa cuestión del tercer templo, porque es una de las más delicadas y al mismo tiempo una de las más fascinantes de todo este asunto. Cuando se habla de la posibilidad de que un nuevo templo se levante sobre el monte, las reacciones se dividen con una intensidad que pocas cosas logran provocar. Para algunos, la sola idea representa la culminación de una esperanza milenaria, el momento en que la adoración volvería al lugar que la tradición considera su hogar original, el cumplimiento de promesas que generaciones enteras aguardaron sin llegar a verlas. Para otros, la misma idea es motivo de profunda inquietud, porque ese monte no es un espacio vacío que aguarda tranquilamente una construcción. Es uno de los lugares más disputados y sensibles del planeta, sagrado para más de una fe, cargado de reclamos, de historia y de heridas que llevan siglos abiertas. Cualquier movimiento allí, por pequeño que sea, resuena en todo el mundo. Y por eso la conversación sobre el templo nunca es solo religiosa. Es también profundamente humana, política y delicada, porque toca las convicciones más hondas de millones de personas que comparten, de maneras distintas, el amor por ese mismo suelo. Y aquí es donde el relato exige de nosotros algo poco común en estos tiempos. Exige matiz, exige respeto, exige la humildad de reconocer que estamos ante un misterio que trasciende nuestras certezas, porque es tentador reducirlo todo a un bando contra otro, a una interpretación contra otra, a un final feliz para unos y temible para otros. Pero la verdad es que ese suelo ha sido regado por las lágrimas y las oraciones de personas de muchas tradiciones a lo largo de los siglos. Sobre esas mismas piedras han rezado abuelos que ya no están, han caminado peregrinos de todos los rincones, han buscado consuelo hombres y mujeres de fes diversas. Y quizá una de las enseñanzas más profundas de estas señales sea, precisamente, recordarnos que ese lugar no pertenece al orgullo de nadie, sino al anhelo de todos. Que el cielo que se puso rojo para todos por igual, sin distinguir idiomas ni banderas. Que la tierra que tembló, tembló bajo los pies de todos, sin preguntar credos. Y que si algo une a la humanidad, más allá de sus divisiones, es esa mirada compartida hacia lo alto cuando ocurre algo que no logramos explicar. Mira hacia el Monte de los Olivos, ese testigo silencioso de tantos siglos, y comprenderás por qué ocupa un lugar tan especial en esta historia. Desde su cima se contempla toda Jerusalén, la ciudad entera extendida como un libro abierto, con sus cúpulas, sus muros, sus torres y sus valles. Es un monte cubierto de olivos antiquísimos, algunos tan viejos que sus troncos retorcidos parecen esculpidos por la eternidad misma. Bajo esos árboles, según los evangelios, Jesús oró en la noche más angustiosa de su vida, sudando gotas como de sangre, entregando su voluntad a una voluntad más alta. Desde ese monte, según el relato, ascendió a los cielos ante la mirada de sus seguidores. Y sobre ese mismo monte, según la promesa, habrá de posarse de nuevo cuando regrese. Por eso, cuando los relámpagos caían cerca de sus laderas, cuando la grieta de la explanada se dirigía en línea recta hacia la puerta que mira hacia él, muchos sintieron que la geografía misma estaba trazando un mensaje. Como si las señales no cayeran al azar sobre la ciudad, sino que dibujaran, con precisión, el mapa de una espera antigua. El Monte de los Olivos, la Puerta Oriental, el Valle de Cedrón, el Monte del Templo. Una línea recta de esperanza atravesando el corazón de Jerusalén, y cada señal encendiéndose justo a lo largo de esa línea. Hay algo profundamente conmovedor en pensar en la paciencia de esos olivos. Llevan allí cientos, quizá miles de años. Han visto pasar imperios enteros. Han sobrevivido a asedios, a incendios, a guerras, a reconstrucciones. Sus raíces se hunden en un suelo que ha bebido la historia de la humanidad, y siguen dando fruto, año tras año, en silencio, sin prisa, como si supieran algo que nosotros olvidamos constantemente, que las cosas verdaderamente importantes no se apresuran, que hay una madurez que solo el tiempo concede, que la espera no es tiempo perdido, sino tiempo que trabaja en secreto. Quizá por eso el olivo se ha convertido, a lo largo de las culturas, en símbolo de paz, de perseverancia y de esperanza, porque encarna esa verdad tan difícil de aceptar en un mundo impaciente. La verdad de que lo que dura, dura porque supo esperar. Y en medio del estruendo de las señales, de los temblores y de los cielos encendidos, esos olivos seguían allí, meciéndose apenas con el viento nocturno, recordándole a quien quisiera escucharlo que después de toda tormenta, el fruto vuelve a madurar. Detengámonos ahora a mirar la larga historia de esta ciudad, porque solo entendiéndola se comprende por qué cada piedra suya pesa tanto. Jerusalén no es una ciudad joven, es una de las más antiguas continuamente habitadas del mundo. Sobre su suelo se han levantado y derrumbado murallas incontables veces. Ha sido conquistada, destruida y reconstruida una y otra vez, hasta el punto de que los arqueólogos hablan de capas y capas de ciudades superpuestas, una sobre otra, como los anillos de un árbol milenario. Excava en cualquier punto y encontrarás los ecos de un imperio, un poco más abajo los de otro anterior,
y más abajo aún, los de uno todavía más antiguo. Es como si la ciudad guardara en sus entrañas la memoria completa de la civilización humana, prensada en el barro y la piedra. Por eso, cuando la grieta de la explanada dejó salir polvo que no había visto la luz desde los tiempos de los antiguos reyes, no fue solo un fenómeno geológico. Fue como si la ciudad exhalara un suspiro guardado durante milenios, como si abriera apenas un instante una ventana hacia el pasado más remoto, dejando escapar el aliento de generaciones enteras que vivieron, amaron, lucharon y murieron sobre ese mismo terreno. Y es que esa es una de las paradojas más hermosas de Jerusalén, que allí el pasado nunca está del todo muerto. Camina por sus callejones y sentirás que las épocas se rozan unas con otras. Un muro romano junto a una casa moderna, un arco medieval sobre una cisterna antigua, una escalera de piedra desgastada por millones de pies a lo largo de los siglos. En Jerusalén, el tiempo no avanza en línea recta, sino que se acumula, se enrosca, se superpone. Y quizá por eso los acontecimientos recientes golpearon con tanta fuerza el alma de quienes los presenciaron. Porque en una ciudad donde el pasado nunca se va del todo, la irrupción de estas señales se sintió como el despertar de algo que siempre había estado allí, latente, esperando, no como una intromisión ajena, sino como el regreso de un huésped conocido, como si la ciudad misma, tan cargada de historia y de promesa, hubiera decidido por fin hablar en voz alta después de siglos de guardar silencio. Y en medio de todo esto, hay una imagen que muchos no lograron sacarse de la cabeza. La imagen de aquellos artefactos que emergieron de la tierra, la espada oxidada, el anillo sencillo, la moneda desgastada. Piezas de vidas concretas, de personas que un día caminaron por esas mismas calles, que amaron, que temieron, que soñaron, y de las cuales no queda más que un objeto herrumbroso sepultado bajo el polvo de los siglos. Hay algo que humilla profundamente en contemplar esos restos. La espada perteneció a alguien que creyó que su poder duraría para siempre, y hoy es solo hierro comido por el óxido. El anillo lo llevó alguien que quizá lo consideraba su posesión más preciada, y hoy es un aro anónimo sin nombre ni historia conocida. La moneda proclamaba la autoridad de un reino que se creía eterno, y hoy sus marcas están casi borradas, su imperio desaparecido, su gloria reducida a un objeto de museo. ¿Y qué nos dice todo esto? Nos dice algo que los sabios de todas las épocas repitieron sin cansancio, que lo que parece más sólido es, a menudo, lo más frágil, que los imperios pasan, que el poder se oxida, que las riquezas se entierran y se olvidan, y que si algo permanece, no es aquello que acumulamos, sino aquello que amamos, aquello que damos, aquello que sembramos en el corazón de los demás y en el nuestro propio. Ahora bien, hay una pregunta que quizá ronde tu mente en este punto, y es una pregunta legítima, honesta, que merece ser abordada con cuidado. Si de verdad todas estas señales estaban anunciadas desde hace miles de años, si todo está escrito, entonces, ¿qué sentido tiene nuestra respuesta? ¿No estaríamos simplemente asistiendo a una obra ya representada, cuyos actos no podemos cambiar? Es una duda antigua, y la respuesta que la tradición ofrece es mucho más profunda de lo que parece, porque las señales, según los profetas, nunca fueron un anuncio de fatalidad, sino una convocatoria a la libertad. No se muestran para decirnos que ya no hay nada que hacer, sino todo lo contrario, para decirnos que aún hay tiempo de hacer lo más importante. Recuerda la historia de aquella gran ciudad antigua a la que fue enviado un profeta a anunciar su destrucción. El mensaje era claro y terrible, y sin embargo, cuando sus habitantes escucharon, cuando cambiaron de corazón, cuando volvieron su mirada hacia lo alto, el destino anunciado se transformó. La señal no era una condena, era una oportunidad disfrazada de advertencia. Y esa es quizá la clave para entender todo lo que ocurría en Jerusalén. Las señales no venían a cerrar puertas, sino a abrirlas. No venían a sellar un final, sino a ofrecer un comienzo. Piénsalo de esta manera. Cuando el médico te advierte que algo anda mal en tu cuerpo, no lo hace para hundirte, sino para que actúes a tiempo. La advertencia es un acto de amor, no de crueldad. El silencio, en cambio, sería el verdadero abandono. Del mismo modo, una señal en el cielo, si de verdad proviene de una fuente que nos ama, no es una amenaza, sino un gesto de cuidado. Es alguien que se preocupa lo suficiente por nosotros como para sacudirnos antes de que sea demasiado tarde. Y ahí radica la enorme diferencia entre vivir estas cosas con terror o vivirlas con esperanza. El que las vive con terror ve un verdugo. El que las vive con esperanza ve una mano extendida. Los mismos cielos rojos, la misma tierra temblorosa, la misma puerta que se mueve, pueden ser leídos como el fin de todo o como el principio de un despertar. Y lo asombroso es que la interpretación no depende tanto de las señales mismas como del corazón de quien las mira. Dos personas pueden contemplar exactamente el mismo cielo. Una saldrá de allí paralizada por el pánico. La otra saldrá renovada, decidida a vivir de otra manera. Las señales no cambian. Cambia lo que hacemos con ellas.
Y aquí quiero contarte algo que muchos de los que estudian estos temas suelen pasar por alto, porque están tan concentrados en descifrar el futuro que olvidan mirar el presente. El verdadero milagro de aquellos días en Jerusalén no fue el cielo rojo, ni la tierra abierta, ni la puerta desplazada. El verdadero milagro fue lo que ocurrió en el interior de las personas. Familias que llevaban años sin hablarse se reencontraron. Corazones endurecidos por el rencor volvieron a ablandarse. Gente que había abandonado toda oración se sorprendió a sí misma, de rodillas, susurrando palabras que creía olvidadas. Personas que vivían para el trabajo, para el dinero, para la prisa, se detuvieron de golpe y se preguntaron qué estaban haciendo con su vida. Esa fue la verdadera cosecha de aquellos días. Y si lo piensas bien, es coherente con todo lo que los profetas enseñaron. Porque el propósito de una señal nunca fue impresionarnos con un espectáculo, fue transformarnos por dentro. Una señal que solo produce asombro es una señal desperdiciada. Una señal que produce cambio, arrepentimiento, reconciliación y esperanza, esa sí cumple su verdadera misión. Y por eso, más allá de todos los debates sobre longitudes de onda y placas tectónicas, la pregunta que de verdad importa no es qué causó las señales, sino qué produjeron en nosotros. Deja que te haga una pregunta directa, de corazón a corazón. Si esta noche el cielo sobre tu ciudad se pusiera rojo, si la tierra bajo tus pies temblara, si supieras con certeza que el tiempo es más corto de lo que creías, ¿qué harías distinto mañana? ¿A quién llamarías? ¿Qué perdón pedirías? ¿Qué palabras guardadas durante años por fin pronunciarías? Porque la verdad es que no necesitas esperar a que el cielo se encienda para hacer esas cosas. Puedes hacerlas hoy. Puedes hacerlas ahora. Y si este mensaje ha logrado remover algo en ti, entonces, en cierto sentido, ya ha cumplido su propósito. Ya ha sido para ti una señal. No en el cielo, sino en el corazón. No de polvo y de luz, sino de palabras y de conciencia. Y esa clase de señal es al final la más poderosa de todas, porque es la única que de verdad puede cambiar el rumbo de una vida. Si estás sintiendo esto ahora mismo, no dejes que el momento pase. Detén lo que estés haciendo, respira hondo y permítete escuchar ese susurro que no llama al miedo, sino al regreso. Y si quieres acompañar a otros en este camino, deja tu amén en los comentarios, suscríbete al canal Gracia de Jesús y comparte este vídeo, porque quizá tu gesto sea, para alguien más, la señal que estaba esperando. Regresemos por un momento a la ciudad, porque los días que siguieron a aquellos acontecimientos tuvieron su propia belleza, callada y profunda. Poco a poco la vida volvió a fluir por los callejones de Jerusalén. Los comerciantes volvieron a abrir sus locales. Los peregrinos volvieron a llegar. Los niños volvieron a jugar en las plazas. Pero algo había cambiado, y todos lo notaban, aunque nadie supiera nombrarlo del todo. Era como si la ciudad, después de haber hablado con voz de trueno, hubiera vuelto a susurrar, y ese susurro se colara en cada conversación, en cada mirada hacia el monte, en cada silencio compartido. Los guías que mostraban las ruinas a los visitantes ya no hablaban solo de fechas y de reyes. Ahora también hablaban, con la voz un poco baja, de lo que habían visto con sus propios ojos. Y los visitantes, a su vez, ya no venían solo a fotografiar piedras antiguas. Venían a sentir algo, a buscar algo, a preguntarse por algo. La ciudad se había convertido más que nunca en un lugar de peregrinación no solo de los pies, sino del alma. Uno de esos guías, un hombre que había recorrido esos mismos callejones durante más de 40 años, contó que jamás había visto a la gente escuchar como escuchaba entonces. Dijo que antes los turistas miraban sus relojes, se distraían con sus teléfonos, apuraban las visitas para llegar al siguiente punto, pero que después de aquellos días algo se había transformado. Que la gente se detenía largamente frente a la puerta oriental, en silencio, contemplando esa hendidura oscura donde antes las piedras estaban fundidas. Que muchos lloraban sin saber por qué. Que otros simplemente se quedaban quietos, como si intuyeran que estaban ante algo demasiado grande para las palabras. Y ese guía, curtido por décadas de historias, confesó que él mismo, que creía haberlo visto todo, sentía ahora un nudo en la garganta cada vez que se acercaba a esa puerta. Porque, dijo, cuando has pasado la vida entera contándole a la gente una profecía sobre una puerta que un día se moverá, y de pronto esa puerta se mueve ante tus ojos, ya no eres el mismo. Ya no puedes serlo. Hay una palabra antigua que resume el estado del corazón que estas señales buscan despertar, y esa palabra es vigilancia. No la vigilancia ansiosa del que teme, sino la vigilancia serena del que espera. En los textos antiguos aparece con frecuencia la figura del vigía, el centinela que permanece despierto en la muralla mientras la ciudad duerme, atento a lo que se acerca en la oscuridad, listo para dar la voz de alerta cuando amanece o cuando llega el peligro. Ser vigía no es vivir aterrorizado, es vivir despierto, es mantener los ojos abiertos y el corazón atento, sin dejarse arrastrar por el sopor de la rutina ni por el ruido incesante del mundo. Y quizá esa sea la actitud que todos estos acontecimientos venían a inspirar.
no una carrera frenética por descifrar cada detalle, sino una manera distinta de estar en el mundo, una manera despierta, una manera atenta, una manera en la que uno ya no da por sentado el don de cada día, sino que lo recibe con gratitud, consciente de que el tiempo es un regalo y no una posesión. Recuerda aquella antigua historia de las 10 jóvenes que aguardaban la llegada del novio para la fiesta de bodas. 5 de ellas fueron previsoras y llevaron aceite suficiente para sus lámparas. Las otras 5, descuidadas, no lo hicieron. Y cuando el novio se demoró, todas se durmieron. Pero a medianoche se oyó el clamor de que ya llegaba, y entonces las que habían sido previsoras encendieron sus lámparas y salieron a recibirlo, mientras las descuidadas corrían desesperadas a buscar aceite, y al volver encontraron la puerta ya cerrada. La enseñanza de esa historia no es que debamos vivir con miedo, sino que debemos vivir preparados. No sabemos la hora, y precisamente por eso cada hora importa. El error de las jóvenes descuidadas no fue dormirse, porque todas se durmieron. Su error fue no tener aceite, no haber preparado el corazón, no haber cuidado lo esencial mientras había tiempo. Y esa es una lección que atraviesa todos los siglos, que la preparación no es cuestión de saber la fecha exacta, sino de vivir cada día como si importara, porque de hecho, importa. Y aquí está lo hermoso de todo esto. La preparación de la que hablan los profetas no es una tarea agotadora ni imposible. No se trata de acumular conocimiento, ni de descifrar códigos secretos, ni de calcular calendarios. Se trata de algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. Se trata de amar, de perdonar, de reconciliarse, de vivir con el corazón vuelto hacia lo alto, de tratar a los demás con la ternura con que quisiéramos ser tratados, de no dejar para mañana la bondad que podemos ofrecer hoy. Esa es la lámpara, ese es el aceite. Y lo maravilloso es que está al alcance de cualquiera, del sabio y del sencillo, del rico y del pobre, del joven y del anciano. No necesitas ser un experto en profecías para tener el corazón preparado. Necesitas simplemente amar bien y vivir despierto. Y quizá por eso las señales, con toda su grandeza y su estruendo, apuntaban en el fondo a algo tan humilde como esto, a que volviéramos a lo básico, a que recordáramos lo que de verdad importa, a que en medio del ruido del mundo no perdiéramos de vista la lámpara encendida. A medida que las semanas pasaban, las imágenes de Jerusalén siguieron circulando por el mundo, pero algo curioso empezó a ocurrir. Al principio todo había sido conmoción, espectáculo, titulares gritados en mayúsculas. Con el tiempo, sin embargo, esa primera oleada de asombro fue dando paso a algo más hondo y más duradero. En pequeñas comunidades de todos los continentes, en hogares humildes y en grandes ciudades, la gente empezó a reunirse para hablar de lo que aquello significaba. No para asustarse, sino para reflexionar. No para especular sobre fechas, sino para preguntarse cómo vivir mejor. Se formaron círculos de oración. Se reavivaron conversaciones que llevaban años dormidas. Personas que nunca habían hablado de fe con sus hijos, de pronto lo hacían. Vecinos que apenas se saludaban empezaron a compartir sus dudas y sus esperanzas. Y en medio de un mundo tan dividido, tan crispado, tan lleno de ruido y de discordia, aquellas señales lograron algo poco frecuente. Lograron que millones de personas, aunque fuera por un momento, miraran todas en la misma dirección, hacia arriba, y se hicieran las mismas preguntas eternas sobre el sentido de la vida, sobre lo que perdura, sobre lo que de verdad importa. Y es que ahí reside quizá el efecto más profundo y menos comentado de todo lo ocurrido. En una época de fragmentación, en la que cada quien vive encerrado en su propia burbuja, con sus propias noticias, sus propias certezas y sus propios enojos, algo consiguió por un instante unir a la humanidad en una experiencia compartida. El cielo rojo no distinguió entre ricos y pobres. La tierra que tembló no preguntó por opiniones políticas. La puerta que se movió no pertenecía a un solo bando. Fueron acontecimientos que, por su magnitud y su misterio, escaparon a nuestras divisiones habituales y nos recordaron, aunque fuera fugazmente, que somos una sola familia humana, frágil, pequeña, habitando un mundo lleno de misterios que apenas empezamos a comprender. Y tal vez, entre todas las lecciones de aquellos días, esa fue una de las más urgentes. La lección de que compartimos el mismo cielo, la misma tierra, el mismo asombro y la misma esperanza, y que nuestras diferencias, tan enormes cuando las miramos de cerca, se vuelven pequeñas cuando levantamos juntos la vista hacia lo alto. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón que hayas dedicado este tiempo a reflexionar sobre cosas que la mayoría prefiere ignorar. Porque hace falta valentía para detenerse, para pensar en lo eterno, para preguntarse por el sentido en un mundo que corre sin mirar atrás. Y si sientes que este mensaje merece llegar a más personas, te pido que lo compartas, que dejes tu amén, que te suscribas al canal Gracia de Jesús. No por los números, sino porque quizá haya alguien, ahora mismo, atravesando una noche oscura, que necesita recordar que no está solo y que hay una luz que nunca se apaga. Hay una verdad más, sutil y profunda, que este relato nos deja, y conviene detenerse en ella antes de cerrar.
Es la verdad de que las señales, por más grandiosas que sean, nunca fueron pensadas para reemplazar a la fe, sino para acompañarla. Piénsalo bien. Si la certeza pudiera imponerse por la fuerza de un espectáculo, entonces no haría falta la fe en absoluto. Un cielo rojo bastaría para convencer a todos, y sin embargo la historia nos muestra que no funciona así. En los relatos antiguos hubo quienes vieron prodigios extraordinarios con sus propios ojos y aún así endurecieron su corazón al día siguiente. Y hubo quienes, sin ver nada espectacular, creyeron con una firmeza inquebrantable. Recuerda la escena de aquel discípulo que se negaba a creer que su maestro había resucitado hasta no tocar con sus propias manos las marcas de las heridas. Cuando por fin lo hizo, cuando por fin vio y tocó, escuchó unas palabras que resuenan a través de los siglos. Bienaventurados los que no vieron y, sin embargo, creyeron. En esas palabras se esconde una de las claves más importantes de todo este asunto. Que la fe más valiosa no es la que exige pruebas, sino la que confía incluso en la penumbra. Y que las señales, cuando llegan, no vienen a sustituir esa confianza, sino a premiarla, a fortalecerla, a recordarnos que aquello en lo que ya creíamos tenía fundamento. Por eso, si estás esperando un cielo rojo sobre tu propia ciudad para empezar a creer, quizá estés buscando en el lugar equivocado. Las señales más importantes rara vez son las más espectaculares. A menudo son las más silenciosas. Una reconciliación inesperada, una paz que llega en medio del dolor y que no sabes de dónde viene, una fuerza para seguir adelante cuando pensabas que ya no podías más, una coincidencia demasiado precisa para ser casualidad, que aparece justo cuando más la necesitabas, un consuelo que te envuelve en la peor de tus noches. Esas también son señales, aunque no salgan en las noticias, aunque nadie las grabe con un teléfono, aunque solo tú las percibas. Y quizá, si aprendemos a mirar con los ojos del corazón, descubramos que nuestra propia vida está llena de señales que hemos pasado por alto, ocupados como estábamos en buscar prodigios más ruidosos. El cielo de Jerusalén se puso rojo para millones, pero el cielo de tu propia existencia se ha iluminado, en silencio, muchas más veces de las que has sabido reconocer. Quiero hablarte ahora de la esperanza, porque es el hilo dorado que atraviesa todo este relato de principio a fin. Es fácil, ante señales tan sobrecogedoras, quedarse atrapado en la sensación de que el mundo se acaba, de que todo se desmorona, de que solo nos aguarda la oscuridad. Pero mira con atención el mensaje completo de los profetas y verás que jamás termina en la oscuridad. Termina siempre en la luz. Hablan de días difíciles, ¿no? Sí, de sacudidas y de pruebas, pero siempre como el preludio de algo nuevo, de una restauración, de una aurora. Es como el parto, esa imagen que los textos antiguos usan una y otra vez. El dolor de las contracciones no es el final, es el anuncio de una vida nueva que está a punto de llegar. Y quien ha presenciado un nacimiento sabe que, en medio del esfuerzo y del dolor, hay una esperanza que lo desborda todo. Así deben leerse las señales, según esa antigua sabiduría. No como el estertor de un mundo que muere, sino como los dolores de un mundo que está a punto de nacer de nuevo. Y esa perspectiva lo cambia absolutamente todo, porque una persona que ve la muerte se paraliza de terror. Pero una persona que ve un nacimiento, aunque sea doloroso, se llena de expectativa y de asombro. Déjame contarte la historia de alguien que vivió estos acontecimientos y salió transformado, una historia que reúne, en una sola vida, todo lo que hemos venido diciendo. Era un hombre que había perdido la fe hacía años, no de golpe, sino poco a poco, como se pierde el calor de una habitación cuando se olvida cerrar la ventana. Había atravesado pérdidas dolorosas, decepciones, noches en las que había gritado al cielo sin recibir respuesta, y al final había decidido que era más fácil dejar de creer que seguir esperando algo que nunca llegaba. Vivía, según sus propias palabras, como quien se ha resignado a un mundo sin sentido, cumpliendo con sus obligaciones, sin alegría profunda, sin esperanza verdadera. Y por casualidad, o por lo que él después no dudaría en llamar providencia, se encontraba en Jerusalén cuando ocurrieron aquellos días. No había ido por fe, había ido por trabajo, por circunstancias ajenas a toda búsqueda espiritual, pero estaba allí cuando el cielo se puso rojo, cuando la tierra tembló, cuando las luces flotaron sobre el monte. Y algo, dijo, se quebró dentro de él. No una convicción intelectual repentina, no una prueba lógica que lo obligara a cambiar de idea. Fue algo más hondo, más difícil de explicar. Fue como si aquella coraza de resignación que había construido durante años se resquebrajara al mismo tiempo que las piedras de la puerta oriental. Contó que aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, lloró, no de miedo, sino de una emoción que no lograba nombrar. Y que, sin planearlo, sin decidirlo racionalmente, se encontró susurrando una oración, las mismas palabras sencillas que su abuela le había enseñado de niño y que creía haber olvidado para siempre. Dijo que en ese instante sintió que no estaba solo, que nunca lo había estado, que aquella presencia que él había dado por muerta seguía allí, paciente, esperándolo, como espera un padre el regreso de un hijo que se marchó.
no cambió su vida de la noche a la mañana. Los cambios profundos rara vez son instantáneos. Pero desde aquella noche, dijo, empezó a caminar de otra manera, a mirar a las personas de otra manera, a vivir cada día con una gratitud que había perdido hacía mucho. Y cuando le preguntaban qué había visto exactamente en Jerusalén, él siempre respondía lo mismo. Vi muchas cosas en el cielo, decía, pero lo más importante, lo vi dentro de mí. Esa historia, con todas sus variantes, se repitió miles de veces en aquellos días, en miles de vidas distintas. Y por eso cuando alguien pregunta si las señales de Jerusalén fueron reales, la respuesta más honesta es que, cualquiera que fuera su causa física, sus efectos fueron innegables. Cambiaron corazones, reconciliaron familias, devolvieron la fe a quienes la habían perdido y la fortalecieron en quienes la conservaban. Y ningún fenómeno meteorológico, por raro que sea, puede explicar por sí solo esa clase de transformación. El polvo del desierto puede teñir un cielo, no puede ablandar un corazón endurecido. La tectónica puede mover una piedra, no puede reconciliar a dos hermanos que llevaban décadas sin hablarse. De modo que, más allá del debate sobre las causas, quedó en pie un hecho que nadie pudo negar, que en aquellos días algo despertó en el mundo, y que ese despertar fue, para muchos, el comienzo de una vida nueva. Hay una cualidad que atraviesa todos estos relatos y que merece ser nombrada con claridad, porque es quizá la más consoladora de todas. Esa cualidad es la paciencia. Cuando uno lee la historia antigua de esta ciudad, de este pueblo, de estas promesas, lo que más asombra no es la severidad, sino la extraordinaria paciencia que la recorre de principio a fin. Piensa en ello. 2000 años de espera. Generaciones enteras que nacieron, vivieron y murieron sin ver cumplido aquello que anhelaban. Padres que enseñaron a sus hijos a esperar algo que ellos mismos no alcanzarían a presenciar. Y sin embargo la promesa no se rompió. El hilo no se cortó. La espera, por larga que fuera, no fue en vano. Y eso nos dice algo profundo sobre la naturaleza de aquello que sostiene todo este relato. Nos dice que hay una paciencia que trasciende nuestras prisas, una fidelidad que atraviesa los siglos sin desgastarse, una constancia que no se rinde aunque pasen milenios. En un mundo que quiere todo de inmediato, que se impacienta ante la mínima demora, esa paciencia antigua es casi incomprensible. Y sin embargo es precisamente esa paciencia la que da esperanza. Porque si aquello que sostiene el mundo esperó 2000 años sin abandonar su promesa, entonces también puede esperarte a ti, por mucho que hayas tardado en volver, por lejos que hayas ido, por muchas veces que hayas caído. Y ese es quizá el mensaje más tierno escondido detrás de todo el estruendo. Detrás del cielo rojo y de la tierra que tiembla, detrás de las luces que flotan y de la puerta que se mueve, hay una invitación que no grita, sino que susurra. Vuelve, regresa, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán indigno te sientas. La puerta que parecía sellada para siempre puede abrirse. La distancia que parecía imposible de recorrer puede acortarse en un solo instante de arrepentimiento sincero. Porque, según esa antigua sabiduría, no hay corazón tan endurecido que no pueda ablandarse, ni vida tan perdida que no pueda encontrarse, ni noche tan oscura que no pueda dar paso a un amanecer. Y si las señales de Jerusalén dijeron algo, fue esto: que el tiempo de volver es ahora, que la invitación sigue en pie, que la mano sigue extendida, esperando la nuestra. Detente y piensa en tu propia historia. Todos cargamos con puertas que hemos sellado, relaciones que dimos por perdidas, sueños que abandonamos, versiones de nosotros mismos que enterramos bajo capas y capas de años, de heridas, de decepciones. Como aquella ciudad, guardamos en nuestras entrañas ruinas de lo que fuimos, cimientos de esperanzas antiguas, fragmentos de una fe que quizá creímos muerta. Y a veces basta una sacudida, un temblor, una señal, para que todo eso vuelva a la superficie, para que aquel polvo que no veía la luz desde hacía años vuelva a respirar, para que aquella puerta que creíamos cerrada para siempre se mueva, apenas unos centímetros, lo suficiente para que la luz entre de nuevo. Y no hace falta que la tierra tiemble bajo tus pies para que eso ocurra. A veces basta con una decisión, con un instante de sinceridad, con atreverse a susurrar, en la intimidad del corazón, esas palabras sencillas que lo cambian todo. Aquí estoy, vuelvo, no quiero seguir viviendo dormido. Quiero que sepas que este canal, Gracia de Jesús, existe precisamente para acompañarte en ese camino. No para asustarte con el fin del mundo, sino para recordarte que hay una luz al final de cada túnel, y que esa luz tiene un nombre y un rostro de amor. Si estas palabras han tocado algo en ti, si sientes que hoy es tu día de volver a mirar hacia arriba, deja tu amén en los comentarios. Suscríbete para no perderte los próximos mensajes. Y comparte este vídeo con esa persona que sabes que lo necesita, porque quizá tu gesto sencillo se convierta, en la vida de otro, en la señal que estaba esperando. No subestimes el poder de un mensaje compartido en el momento justo. A veces salva más de lo que imaginamos.
Volvamos por última vez a la ciudad, ahora que la noche ha caído del todo sobre las colinas de Judea. Imagina Jerusalén en silencio, después de todo lo que ha vivido. Las multitudes se han retirado, las cámaras se han apagado, los debates continúan en otros lugares del mundo, pero aquí, sobre el suelo antiguo, reina de nuevo la quietud. La piedra caliza que durante el día ardió en carmesí ha recuperado su tono pálido bajo la luz de las estrellas. La puerta oriental permanece allí, con su pequeña hendidura oscura, testigo silencioso de lo que ha ocurrido. Los olivos del monte se mecen apenas con la brisa nocturna, como lo han hecho durante miles de años, guardianes pacientes de una espera que quizá está llegando a su hora. Y sobre todo ello, el cielo, ya sin polvo, se despliega inmenso y sereno, salpicado de estrellas que han contemplado esta ciudad desde antes de que existiera la memoria humana. Hay en esa escena una paz que desmiente todo el estruendo del día, como si después de haber hablado con voz de trueno, la ciudad hubiera vuelto a su oración callada. Como si, cumplida su tarea de despertarnos, las señales se retiraran discretamente, dejándonos a solas con nuestra propia conciencia. Y en esa quietud, uno comprende que todo lo que ha ocurrido no era el fin de una historia, sino el comienzo de una pregunta. La pregunta que cada uno de nosotros debe responder en el silencio de su propio corazón. ¿Qué haré yo con lo que he visto? ¿Qué haré yo con este despertar? ¿Volveré a dormirme apenas se apaguen las luces o dejaré que esta sacudida transforme de verdad mi manera de vivir? Porque las señales pasan, los cielos rojos se aclaran, los temblores se calman, las noticias se olvidan, pero la pregunta permanece, y de nuestra respuesta a esa pregunta depende, en buena medida, el sentido de nuestra propia existencia. Jerusalén hizo su parte, habló, se estremeció, se encendió. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra, escuchar, despertar, responder. Permíteme, antes de que este recorrido llegue a su final, reunir contigo todos los hilos que hemos ido tejiendo, para que veas el tapiz completo. Empezamos con una tormenta de arena que ahogó el cielo santo y lo convirtió en muros de polvo. Vimos cómo el calor se desplomó de golpe y cómo la lluvia y los relámpagos irrumpieron fuera de toda temporada, castigando las laderas del Monte de los Olivos. Viajamos al norte, a Galilea, donde un incendio devastador desnudó la tierra y dejó al descubierto los cimientos de una muralla antigua, quizá la de aquella ciudad bíblica donde se obraron prodigios inolvidables. Descendimos bajo el suelo de Jerusalén y hallamos una piedra con una tenue mancha roja incrustada en su superficie, y junto a ella, más abajo, una espada oxidada, un anillo humilde y una moneda de un reino olvidado. Contemplamos el cielo tornarse carmesí de horizonte a horizonte, como un mar de sangre suspendido sobre la ciudad. Sentimos temblar la tierra bajo el monte del templo, vimos abrirse una grieta que corrió hasta la puerta oriental, y presenciamos cómo esa puerta, sellada durante siglos, se desplazó apenas unos centímetros que en Jerusalén valen como un terremoto de la historia. Vimos luces flotar sobre el monte en la noche, y a través de todo ello recorrimos la larga espera de un pueblo, el regreso imposible de un exilio de 2 milenios, la reunificación de una ciudad, la aparición de las novillas rojas y la cercanía de un templo largamente soñado. Cada uno de estos hilos por separado podría ser una casualidad, un accidente, un dato curioso, pero míralos juntos, entretejidos, y verás que forman una figura difícil de ignorar. No te pido que la interpretes de una sola manera. No te pido que aceptes ninguna conclusión a la fuerza. Te pido simplemente que mires, que no apartes la vista, que no te dejes anestesiar por el ruido del mundo, que siempre encuentra la forma de hacernos olvidar lo que hemos visto apenas pasan unos días. Porque el mayor peligro no es equivocarse en la interpretación de las señales. El mayor peligro es no prestarles atención en absoluto. Es dejar que pasen de largo, como pasa todo en esta época de estímulos incesantes, sin permitir que nos toquen, sin dejar que nos cambien. La indiferencia es, al final, la verdadera ceguera. Y contra esa ceguera, este mensaje entero ha sido, humildemente, un intento de encender una pequeña luz. Quiero decirte también algo sobre el miedo, porque sé que hablar de señales del fin puede despertarlo, y no quiero que te vayas de aquí con el corazón encogido. Si algo he intentado transmitirte a lo largo de todas estas palabras, es que el mensaje de fondo no es de terror, sino de esperanza. El terror paraliza, la esperanza moviliza, el terror mira el abismo, la esperanza mira la aurora, y la fe verdadera, esa que atraviesa los siglos y sostiene a las personas en sus horas más oscuras, no se construye sobre el miedo, sino sobre la confianza. La confianza en que, pase lo que pase, no estamos solos. La confianza en que, incluso en medio de las mayores sacudidas, hay una mano que sostiene, una presencia que acompaña, un amor que no se retira. Por eso, cuando los antiguos hablaban del fin de una era, no lo hacían con el rostro desencajado por el pánico, sino con los ojos encendidos por la esperanza de un comienzo nuevo. Y esa es la actitud que quisiera dejarte. No la de quien tiembla ante la noche,
sino la de quien aguarda con paz el amanecer, sabiendo que después de la más larga oscuridad, la luz siempre regresa. Piensa en cuántas veces, a lo largo de tu propia vida, has atravesado noches que parecían no tener fin. Momentos en los que creíste que no podrías seguir. Pérdidas que te dejaron sin aliento. Miedos que te quitaron el sueño. Y sin embargo, aquí estás. Sobreviviste. La mañana llegó, aunque en su momento no pudieras verla. Y si eso fue verdad en las pequeñas noches de tu vida, ¿por qué no habría de serlo también en las grandes noches de la historia? La misma fidelidad que te sostuvo en tus horas oscuras es la que sostiene el curso entero del mundo. Y esa es una razón para vivir no con angustia, sino con una serena confianza. No sabemos exactamente qué traerá el mañana. Nunca lo hemos sabido. Pero podemos saber en manos de quién está el mañana, y eso basta para caminar sin miedo. Eso basta para dormir en paz. Eso basta para levantarnos cada día con gratitud, dispuestos a amar, a servir, a perdonar y a esperar. Y llegamos así al final de este recorrido, tú y yo, después de haber contemplado juntos tantas maravillas y tantos misterios. Quiero agradecerte, de corazón, que hayas permanecido despierto hasta este momento, que no hayas apartado la mirada, que hayas permitido que estas palabras te acompañaran. Espero que más allá del asombro por los cielos rojos y las tierras temblorosas, te lleves algo más profundo y más duradero. La certeza de que tu vida importa, de que el tiempo que se te ha dado es un regalo precioso, de que nunca es tarde para volver, para amar mejor, para reconciliarte, para levantar la mirada hacia lo alto, y de que en medio de todo el ruido y toda la confusión de estos tiempos, hay un susurro constante, paciente y amoroso, que no llama al miedo, sino al regreso. Un susurro que ha estado ahí siempre, esperándote, y que quizá hoy, a través de este humilde mensaje, ha logrado por fin alcanzarte. Antes de despedirnos, quiero llevarte a un último pensamiento, uno que reúne todo lo que hemos compartido en una sola imagen sencilla y poderosa. Imagina por un momento a Jerusalén como el corazón del mundo. No en un sentido político ni geográfico, sino en un sentido más profundo, casi espiritual. Un corazón que late, que bombea memoria y esperanza hacia todos los rincones de la tierra. Durante siglos, ese corazón ha latido en silencio, sostenido por las oraciones de millones, custodiado por la fe de generaciones. Y en aquellos días, ese corazón latió con una fuerza que el mundo entero pudo sentir. El cielo rojo fue como un rubor que subió a su rostro. El temblor de la tierra fue como un sobresalto que recorrió todo su cuerpo. Las luces sobre el monte fueron como una llama encendida en su pecho. Y cada uno de nosotros, aunque estuviéramos a miles de kilómetros de distancia, sentimos, aunque fuera de forma tenue, ese latido. Porque hay verdades que no conocen fronteras y hay un corazón antiguo cuyos latidos, cuando se aceleran, resuenan en el pecho de toda la humanidad. Y así como el corazón envía su sangre a los rincones más lejanos del cuerpo, así aquellas señales enviaron su mensaje a los rincones más lejanos del planeta. Llegaron a la casa del anciano solitario que hacía años no rezaba y que aquella noche, viendo las imágenes en su pequeña pantalla, volvió a doblar las rodillas. Llegaron a la habitación de la joven que atravesaba una tristeza profunda y que al contemplar el cielo carmesí sobre la ciudad santa, sintió por primera vez en mucho tiempo que quizá había algo más grande que su dolor. Llegaron al hogar de la familia dividida por años de rencor, donde de pronto alguien se atrevió a descolgar el teléfono y a pronunciar unas palabras que llevaba una década guardando. Llegaron al corazón del escéptico que se reía de todo y que esta vez se quedó en silencio, mirando durante un largo rato la imagen de una puerta antigua que se había movido sin que ninguna mano la empujara. Cada latido de aquel corazón antiguo encontró, en algún lugar del mundo, un corazón humano que respondió. Y esa correspondencia silenciosa, invisible, imposible de medir, fue quizá el fruto más hermoso de todo lo ocurrido. Piensa en el poder de una sola oración pronunciada con sinceridad. No la oración recitada de memoria, sin alma, sino la que brota del fondo del ser. Temblorosa, imperfecta, verdadera. En aquellos días millones de esas oraciones se elevaron desde todos los rincones de la tierra, en todos los idiomas, desde todas las circunstancias. Oraciones de gratitud, oraciones de arrepentimiento, oraciones de súplica, oraciones que no pedían nada, sino que simplemente reconocían una presencia, y si pudiéramos verlas, si esas oraciones tuvieran luz, el planeta entero habría brillado como un cielo estrellado, con millones de pequeñas lucecitas encendiéndose en la oscuridad, cada una la señal de un corazón que se volvía hacia lo alto. Esa es una imagen que vale la pena guardar, porque nos recuerda que, por más dividido y oscuro que parezca el mundo, siempre hay luz encendiéndose en algún lugar. Siempre hay alguien orando. Siempre hay alguien esperando. Siempre hay alguien volviendo a casa. Y tú puedes ser una de esas luces. De hecho, quizá ya lo eres, y por eso has llegado hasta aquí. Quiero que sepas que no es casualidad
que estés escuchando este mensaje justo ahora. En medio de todos los vídeos que podrías estar viendo, de todas las cosas que podrías estar haciendo, algo te trajo hasta estas palabras. Llámalo azar si quieres. Pero quizá, solo quizá, sea algo más. Quizá haya en tu vida, en este preciso momento, una puerta que necesita moverse. Un sello que necesita romperse. Un polvo antiguo que necesita volver a respirar. Y quizá este mensaje, con toda su humildad, sea la pequeña sacudida que lo haga posible. No necesitas viajar a Jerusalén para que tu corazón despierte. No necesitas ver un cielo rojo para reconocer una señal. La señal más importante que recibirás hoy quizá no esté en el firmamento, sino en el silencio de tu propio pecho, en esa voz suave que te dice que es hora de cambiar, de volver, de vivir de otra manera. No la ignores, no la acalles con el ruido de siempre. Escúchala, porque esas voces suaves, cuando se escuchan, transforman vidas enteras. Y si en este momento no sabes cómo hacerlo, si sientes el deseo pero no encuentras las palabras, déjame decirte que no hacen falta palabras elaboradas. Basta con la sinceridad, basta con detenerte, cerrar los ojos por un instante y decir en lo más hondo de tu ser algo tan simple como esto. Estoy aquí. Te escucho, ayúdame a despertar, ayúdame a vivir despierto. Esa oración, tan breve, tan humilde, tiene más poder que 1000 discursos. Porque no impresiona a nadie, pero abre el corazón. Y un corazón abierto es el suelo donde todo lo bueno puede empezar a crecer. Así que, si has sentido algo hoy, no dejes que se disipe cuando termine este vídeo. Llévalo contigo, guárdalo, riégalo con pequeños gestos de amor, de perdón, de gratitud, y verás cómo, poco a poco, esa pequeña semilla se convierte en algo que ilumina no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Que los temblores de la tierra, si los sientes, no te hundan en la desesperación, sino que te despierten a lo esencial. Y que en cada amanecer que te sea concedido, recuerdes que estás vivo por una razón, que tienes un propósito, y que hay una luz que ninguna oscuridad podrá jamás apagar. Que la paz descienda sobre ti y sobre los tuyos, que la esperanza no te abandone, y que, pase lo que pase en los cielos y en la tierra, tu corazón encuentre siempre su hogar en aquello que no cambia, en aquello que permanece, en aquello que te ama con un amor más antiguo que las piedras de Jerusalén, y más nuevo que cada mañana. Y recuerda esto siempre, guárdalo como un tesoro para los días difíciles que puedan venir. Ninguna tormenta dura para siempre, ningún cielo permanece rojo eternamente, ningún temblor sacude sin cesar. Todo pasa, todo se calma, todo encuentra al final su reposo. Las tormentas de arena de Jerusalén se disiparon, los incendios de Galilea se apagaron, los cielos volvieron a su azul, la tierra volvió a su quietud, y lo mismo ocurrirá con las tormentas de tu propia vida. Por más furiosas que parezcan hoy, por más que amenacen con arrastrarlo todo, también ellas pasarán, y llegará la calma, y verás de nuevo el sol. Esa es una de las promesas más antiguas y más fieles que existen. Que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Aférrate a esa promesa cuando la noche parezca larga. Porque la mañana, aunque tarde, siempre llega. Y quien lo sabe puede atravesar cualquier oscuridad con el corazón en paz, no porque la oscuridad no exista, sino porque conoce el secreto de que la luz siempre tiene la última palabra. Que este mensaje quede grabado en tu memoria no como una historia de miedo, sino como una historia de esperanza. Que cada vez que mires al cielo, de día o de noche, recuerdes que hay una mirada más grande que la tuya velando por ti. Que cada vez que sientas temblar el suelo bajo tus pies, en sentido literal o figurado, recuerdes que hay un cimiento más profundo que ninguna sacudida puede mover. Y que cada vez que una puerta parezca sellada para siempre en tu vida, recuerdes la puerta oriental de Jerusalén, que después de siglos de inmovilidad se atrevió a moverse, y creas que también en tu historia lo imposible puede volverse posible cuando llega la hora señalada. Guarda estas palabras, compártelas, vívelas, y deja que el susurro que atravesó los arcos de piedra de la ciudad santa atraviese también los muros de tu propio corazón. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, si tocó tu corazón, si despertó en ti aunque fuera una pequeña chispa de esperanza, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con quien lo necesite y suscribirte al canal Gracia de Jesús para acompañarnos en las próximas revelaciones. Y antes de irte, deja un amén en los comentarios, como una pequeña oración compartida, como una señal de que también tú permaneces despierto, mirando hacia arriba, esperando con fe. Que la gracia y la paz te acompañen. Nos vemos en el próximo mensaje.